para minería, petróleo y grandes constructoras, servicios rurales y Tecnimed. Experiencia nacional, presencia santacruceña y soluciones para hacer avanzar tu proyecto. Consultas al 2966. En Elevar Construcciones, empresa santacruceña, lo hacemos posible. Construimos con sistema Wood Frame y Steel Frame, en modalidades media llave con exterior terminado, 3/4 de llave con conexiones y servicios y llave en mano, lista para habitar. Además, contás con planes de financiación, cuotas fijas y opciones de pago adaptables a vos. Visítanos en nuestra oficina y fábrica en Río Gallegos. Consultas al 2966 74 41 48. Seguinos en Instagram, @Elevar Construcciones RGL, y en Facebook, Elevar Construcciones Casas Prefabricadas. Elevar Construcciones. Más que casas, construimos un futuro. Cuando no encuentres las palabras, deja que hable la música. Me quedé corto buscando problemas, por eso quiero sacarte a bailar. Porque una buena letra de nuestro rock te explica la vida en solo 3 minutos. Refugiate en las canciones que te hicieron ser quien sos en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Llegó la nueva colección Bautic pensada para las amantes del deporte a Tiendas Balbi. Encontrá calzas desde 15.990 pesos, abrigos desde 39.990 pesos. Visítanos en Avenida Néstor Kirchner 1259 y aprovecha para llevarte todo en 6 cuotas fijas. Seguinos en Instagram @Tiendas Balbi para no perderte ninguna novedad. En Brusa Asesores de Seguros te ayudamos a proteger lo que más valorás. Hoy podés asegurar tu auto con 30% off y obtener cobertura ante robo, daños, granizo y asistencia a las 24 horas. Rápido, simple y ajustado a tu necesidad. Y para tu hogar, el combinado familiar te brinda la tranquilidad que necesitas ante vientos fuertes, voladuras de techos, incendio, robo y daños por agua. Una cobertura pensada para la región y para tu día a día. Acércate a España 384 Río Gallegos. O escribinos al 2966 24 60 60. Brusa Asesores de Seguros. Tu protección, nuestro compromiso. Acá no hay algoritmos automáticos. Hay sangre, sudor y púa. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Gente de radio eligiendo canciones para gente que siente la música en el pecho. Sálvese quien pueda antes de que la luna despierte. Saquen a los chicos y a los ancianos del lugar. Artesanos del sonido para que vibres en este invierno 2026.
Si sos de acá y trabajás acá, cobra tu sueldo acá y disfruta de los mejores beneficios. Trae tu sueldo a Banco Santa Cruz y recibí un regalo de bienvenida de hasta 280.000 pesos. Tasas preferenciales en préstamos, ahorros exclusivos en supermercados, gastronomía, turismo y mucho más. Accede a bancosantacruz.com y abrí tu cuenta ahora. Válido para empleados en relación de dependencia del sector privado. Consultar requisitos y condiciones para la apertura de una cuenta sueldo en www.bancosantacruz.com. Apertura de cuenta sujeta al cumplimiento de requisitos y evaluación que realice el banco. Buon Appetito es el lugar. Buon Appetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Sabor que abraza un festín sin par. En cada bocado el amor es real. Ven y siente la pasión en el plato. Cada receta, un cariño desbordado. Buen apetito, la vida a tu lado. En Claro Prepago presentamos la recarga más baja con WhatsApp gratis, porque recargando solo 2.000 pesos te asegurás 5 días full conectado. ¿Escuchaste bien? Por solo 2 lucas tenés WhatsApp gratis por 5 días. No lo pienses más. Pedí tu chip. Claro, es simple. Condiciones en claro.com.ar. Atención Río Gallegos. Cotillón Cotillonazo cumple 10 años y lo festeja estrenando nuevo local. Ahora nos encontrás en Corrientes 154, a media cuadra de Zapiola. Horarios de atención de lunes a viernes de 10 a 13 y de 15 a 19:30 y sábados de 10 a 13 y de 15 a 19. La misma calidad de siempre y todo para tu fiesta. Repostería Cotillón Carioca. Disfraces, pastelería, descartables y todo para tus cumpleaños. Escribinos al 2966-760416. Cotillón Cotillonazo. 10 años haciendo que cada fiesta sea inolvidable. Te esperamos. Si la vida es una película, nosotros le ponemos el mejor soundtrack. Desde los clásicos inmortales hasta las nuevas bandas que pisan fuerte en el under. Todo el rock, todo el tiempo en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Este 19 de agosto se viene el primer bingo programado del Bingo de los Egresados 2026. En la primera partida, 8 millones de pesos. En la segunda, 9 millones de pesos. En la tercera, 10 millones de pesos. En la cuarta, 11 millones de pesos. En la quinta partida, un Renault Kwid. Y en la sexta, un Chevrolet Tracker. ¿Tenés el bingo de los egresados? Seguí este sorteo en vivo por nuestro canal de YouTube el miércoles 19 de agosto desde las 16 horas. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. ¿Pensando en construir, renovar o equipar tu obra? En Maderera El Paraíso tenés todo en un solo lugar. Te ofrecemos todo tipo de materiales para la construcción, con asesoramiento, calidad y atención personalizada. Con más de 25 años acompañando el crecimiento de Santa Cruz. También realizamos envíos a toda la Patagonia para que tus materiales lleguen donde los necesitas. Pedí tu presupuesto hoy mismo por WhatsApp al 2966 68 48 33 o al 2966 62 91 90. También podés comunicarte al teléfono fijo 02902 49 21 91 o encontrarnos en Instagram como @maderera.elparaíso. Maderera El Paraíso, el respaldo y el compromiso que tu obra merece.
Ya está, ya afinamos. Los equipos están calientes y la púa lista para seguir rockeando. Volvemos a la música. Volvemos a vos con toda la actitud en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Fin de espacio publicitario. Kiss's doorbell. A doorbell. Oh, yeah. So let's rock and roll all night and party every day. You show us everything you've got. You keep on dancing like the room gets hot. You drive us wild, we'll drive you crazy. And you say you wanna go for a spin. The party's just begun, we'll let you in. You drive us wild, we'll drive you crazy. You keep on shouting, you keep on shouting. Come on! I wanna rock and roll all night. That party every day. I wanna rock and roll all night. That party every day. I wanna rock and roll all night. That party every day. I wanna rock and roll all night. That party every day. You keep on saying you'll be mine for a while. You're looking fancy and I like your style. You drive us wild, you'll drive me crazy. And you show us everything you've got. Oh, baby, baby, that's quite a lot. And you drive us wild, we'll drive me crazy. You keep on shouting, you keep on shouting. I can't hear you. I wanna rock and roll all night. 5 de agosto de 1949 nacía en Haifa, Israel, Chaim Pitts, el chico que años más tarde desembarcaría en Nueva York para refundar las reglas del espectáculo bajo el nombre de Gene Simmons. Mucho antes de ser el demonio de Kiss, de escupir fuego, de lanzar sangre artificial y de llevar plataformas imposibles, Simmons era profesor de primaria y mecanógrafo en Manhattan, un tipo que entendió una verdad fundamental. El rock no era solo música, sino también una experiencia teatral de proporciones bíblicas que llevó al escenario. Junto a Paul Stanley, convirtió un garage de Brooklyn en la maquinaria publicitaria y sonora más grande del planeta, conquistando estadios a fuerzas de riffs de himnos indestructibles como el que estamos escuchando, Rock and Roll Night o I Was Made for Loving You. Abrimos oficialmente la mañana con Kiss. Subí el volumen al límite y acomodate que ya empieza Arriba el Día por la 100.9. Yeah.
Buen día, queridos oyentes, ¿cómo están ustedes? Es martes 25 de agosto de 2026. En la efeméride musical de apertura volvemos al rock. Rock dirán, sí, de los 90 podríamos decir. ¿O será que los que tenemos 40 y pico recordamos el MTV Unplugged de los Kiss, que lo pasaban una y otra vez? De modo que si no conocías a Kiss hasta entonces, que ya era una banda muy conocida, la terminabas, conociendo después o en ese entonces. De hecho, de aquel tiempo han pasado 30 años. ¿Está sonando un trueno al aire, un relámpago? ¿Es el videoclip de Kiss? No. Ahí se escuchó una especie de relámpago. Quédense tranquilos los oyentes que no es el clima ribayegense. Es cierto que no está lindo, ¿eh? No está lindo, ya anoche estaba nublado, ya está nublado y venimos de días de sol. ¿Cómo andan ustedes? Ustedes me refiero, ustedes, queridos y queridas oyentes. Estamos en YouTube, dice Rodri Arredondo y Leandro Dolan. Falta uno ahí en ese graph, claro, porque ausente con aviso, ¿eh? Ausente con aviso, de modo que es una falta que no va al boletín. Ayer Héctor Nicamancilla nos dijo que hoy y mañana, temprano a primera hora, tiene una serie de estudios médicos y cuando estábamos cerrando la edición de inicio de semana, la edición de lunes, dijimos, bueno, estimado compañero fundador, socio fundador de la cooperativa, que vayan las cosas bien, que es lo que uno le desea a un amigo, un compañero de trabajo, a una persona cuando tiene que atenderse a alguna cuestión de salud. Entonces la pantalla está partida en dos, me refiero al público de YouTube. Allí estamos junto a Rodri Arredondo, quien hacía recién la apertura musical. En YouTube está nuestro compañero detrás de cámara en el streaming, Rodrigo Poloni. Buen día, querido Rodri. En los controles está Brian Álvarez. Comandante, ¿cómo anda usted? Hola. Pulgar para arriba. Juli Quirós acaba de conducir Buenos Días Malvinas. Ayer hizo una cobertura de móvil que hoy vamos a estar repasando temas muy fuertes de la agenda. La situación de Autofarma, la situación de Carrefour, una conferencia de prensa que encabezó el intendente de Gallegos por un proyecto de ley que se presenta en la Cámara de Diputados que se llama Programa Provincial de Desendeudamiento Familiar y Personal en Santa Cruz. Por este tema hoy tenemos la posibilidad de una entrevista, pero eso será más adelante. Buen día, estimado Rodri Arredondo, ¿cómo andamos? Buen día para todos. Qué linda mañana. Vos me dirás, che, pero no hay sol, pero hace frío. Bueno, pero más o menos zafa, tal más o menos lindo. Se puede estar, digamos. Si ¿no? comparamos a 20 días atrás, un mes atrás, venimos mejor. Mejor. Hemos progresado porque tuvimos lo más duro del invierno. Sí. Es cierto que ahora venimos de días soleados. El fin de semana estuvo sábado y domingo soleado. Buena parte de los días. Una falsa primavera. Sí, porque el domingo estaba súper soleado, pero hacía frío, estaba re frío. Sí, el sábado estuvo lindo. Y bueno, y esta semana es una semana muy particular, porque bueno, va a ser una semana con cielos que van a estar mayormente nublados. Veo por ahí que posiblemente algunas lluvias aisladas puedan llegar a caer, pero lo que se mantiene, la buena noticia es que, hablando del clima, un poquito de todo, que esta semana se mantiene la temperatura máxima, que va a estar en 7 grados, es decir que vamos a estar oscilando entre los 0 grados y los 7 grados, y una semana como te decía, con cielo mayormente nublado. Esta jornada de martes 25 de agosto, día del peluquero, hoy, te cuento a propósito, ya que estamos, 2 grados, o sea, 2 décimos de grado por encima de cero a esta hora de la mañana. La térmica 3 grados 3 bajo cero, producto de la humedad, que es del 93%, y un viento que apenas sopla a 12 km por hora. Uno lo puede notar si ve las banderas que se flamean apenas se mueven en los mástiles las banderas de la Argentina en la capital de Santa Cruz, producto justamente de que poco o nada de viento hay para esta jornada, que va a tener un cielo nublado hasta la 1 de la tarde más o menos. Ya después 2, 3 de la tarde se va a empezar a abrir un poquito. Esa es la buena noticia, a hacer un poco el cielo. Sube la temperatura, máxima de 7 a la tarde. Yo creo que hoy va a estar lindo. Que así sea, que esta tarde sea una linda tarde de martes. Ayer sacaba cuentas y sucede que este mes no solo tiene 31 días, sino que cae el lunes. El lunes que viene todavía será agosto. Viste que vos decís, para hoy es 25, martes, bueno, última semana de agosto. Pero viene con chapa porque es 31. Digo, en la gente que está pensando en sus números, en cuándo cobran y los cierres de tarjeta y esas cosas. Vieron que la semana pasada había oyentes jubilados, pensionados, que nos preguntaban cuándo le pagaban a los jubilados. De hecho, el viernes nos llegó esa pregunta y en verdad les pagaron ayer, porque ayer fue lunes 24. Sí. Pero como este mes tiene 31, atentos el resto de los mortales asalariados, o sea, los que no son jubilados, porque claro, al ser 31 lunes,
Bueno, habrá que ver cuándo es fecha de pago y demás para inicios del mes que viene, pero lo que quería decirles en verdad es que este mes, para los que no sabemos la tablita del 30 y el 31, me cuento entre ellos, lo hemos hablado al aire, este viene con chapa. Sí, mes largo, pensaba, claro, la gente, bueno, la administración pública va a cobrar el otro viernes. Recién. Si se cumple como se viene cumpliendo con rigor, con la ley que es hasta el cuarto día hábil del mes, ¿cierto? ¿El lo que pasado no siempre, pagaron el quinto? Siempre, no me acuerdo ahora, el que siempre nos desasna, que lo sabe de memoria, es Beto Barría, nuestro compañero de la redacción. Yo tengo la duda cada vez que tratamos este tema si es cuarto o quinto día hábil. El cuarto es. ¿Es el cuarto? Bueno, entonces el cuarto día hábil del mes siguiente es el viernes próximo. El viernes próximo será 4 de septiembre. Echémosle la culpa a que agosto tiene 31 que el lunes. Sí, es un mes largo, che. Me dirán que me adelanto un montón. Creo que no, porque mucha gente va haciendo el cálculo. Haciendo el cálculo de cómo vienen las cosas a fin de mes. Subieron, hay muchas cosas que subieron el último, el tema de precio, ¿viste? Como... Todo. No, bueno, pero... No, digo, la síntesis es todo. Todo y menos... Lo súper, hermano. El súper. Claro, porque decís todo. Hace ya 2 meses largos. Pero para que te lo discuto. Porque La economía está para arriba. Menos el índice de inflación, que supuestamente dicen que va a ser uno de los más bajos de los últimos tiempos, 1,6, dicen. Esa es una proyección, ¿cierto? Una proyección. Claro, porque dio arriba de 2 la del mes pasado. Eso. Y 0,8 la inflación mayorista, que de ahí se agarró el presidente Milei para decir que se cumplió lo que él había vaticinado. En realidad no. Esto a propósito de los precios, digo, ¿no? Sí, claro, a propósito de los precios. Bueno, es una vieja discusión. Se dio a principios de año. Si refrescamos la memoria, hace algunos meses renunció el titular del INDEC, Marcos Lavagna, que al que le suena el apellido dice, Lavagna, claro, porque es el hijo de quien fue ministro de Economía de Duhalde y Kirchner a principios de los 2000, después de la crisis de 2001. Marco Lavagna, cuando cambia de gobierno, es decir, se va Alberto Fernández y asume Milei, estamos hablando hace ya un par de años atrás, sí. Él queda como presidente, como director, creo que el cargo del INDEC, es decir, la máxima autoridad de la cartera. Un hombre respetado, ¿viste cuando decís que alguien tiene consenso? Sí. Porque es un profesional técnico respetado, valorado. Bueno, ese perfil tenía Marco Lavagna, se quedó en el gobierno de Milei y el modo en que se mide la inflación en Argentina está viejito, es decir, no refleja la realidad, es una canasta de hace casi un cuarto de siglo atrás, eso debe actualizarse. ¿Qué pasa? Si lo actualizaban, la inflación promedio, sabían, por las proyecciones, iba a dar más. Sí. Y el hombre dijo, bueno, esto hay que hacerlo o me voy. Y nadie le dijo quédate. No. De modo que Marco Lavagna se fue. Por eso la inflación que mide el INDEC no es la que sentimos en el bolsillo. Tal cual. En la época del kirchnerismo era la manipulación del INDEC. Esto viene del año 2008, hace un montón de tiempo. Fíjate que va para 2 décadas esto. Sí. Es cierto que cuando asume Macri y después Alberto Fernández, el índice vuelve a tener credibilidad porque se lo deja de manipular arbitrariamente hasta que llegamos al último capítulo, que es Marco Lavagna. Todo este recorrido para decir más o menos de manera rudimentaria por qué lo que sentimos en el bolsillo no es lo que mide la inflación. Y esto, ¿no? No hay que ser un matemático para darse cuenta. Con ir al súper y pagar las cuentas, los servicios, alquiler y más alcanza. O ir a comprar ropa. O como dijo el presidente, electrodomésticos, los teles del Mundial, que es una falacia además. Sí. Eso que la gente se endeudó por los teles. Pero bueno, en fin. Hecho, este mes es largo, el lunes 31. Escuchaba por ahí esta mañana en la radio que decían que este Mundial, a comparación de otros mundiales, la venta de teles cayó. Sí, y además uno de los motivos por los cuales cae la venta de teles es porque no hay novedades en la tecnología. O sea, no ha cambiado nada en la tecnología que justifique invertir lo que puede salir una tele hoy, que está arriba, la más base, 400 lucas para arriba. Eso claro. Es lo que vale una televisión. De ahí a podés llegar a pagar 4 millones de pesos dependiendo del tamaño. Pero bueno, 25 de agosto, hoy es el día del peluquero. Solamente lo quiero nombrar al principio del programa para saludar a todos los peluqueros de Río Gallegos, que son muchos. Yo he pasado por varios peluqueros acá en Gallegos. Fui primero a uno que estaba, que creo que es una de las más antiguas, que está sobre Errázuriz. Se mudó, ¿cierto, Rafael? Errázuriz entre Don Bosco y Kirchner, mano derecha. Claro, que tenían los colores de Boca afuera. Exactamente. Bueno, esa peluquería se mudó hace un tiempo. Se mudó. ¿En serio? Y bueno, yo sé cuál es la consignada hoy. Esa es la peluquería de mi infancia. Después te cuento algunas cosas. ¿Posta me estás diciendo en serio? Esa peluquería es histórica. Y se mudó. ¿Hace cuánto se mudó, Rafael? ¿Alguien se acuerda? Si algún oyente tiene el dato. Macanudísimo. Recuerdo la noticia cuando se mudó. Sí. Debe haber sido
Uy, che, pará, no estábamos al aire. Digo, yo no me había sumado al programa todavía. No sé, te Más de digo 2 así. años. Claro, me sale decirte un par de años. No tengo el recuerdo con precisión, pero esa peluquería donde vos hiciste pie, digo, una donde te quedaste un tiempo. Bueno, sí. es una histórica peluquería de Río Gallegos. Después fue variando, ¿viste? Fue cambiando. Pero bueno, nada, 25 de agosto. ¿Vos sabés brevemente por qué se celebra hoy el Día del Peluquero? ¿Por qué razón? Por el rey de Francia, por un rey de Francia, por Luis XIV, que falleció un 25 de agosto de 1270 y fue la primera persona en la historia en darle el rol o el título de caballero al peluquero, a su propio peluquero. 1270. Sí. Hace un tiempín. Hace un tiempito. Y lo Mirá. declaró hombre libre, lo declaró. Era su peluquero personal, le gustaba tanto el corte que le hacía que lo declaró hombre libre. Y el día que muere, no el día que lo declaró hombre libre, sino el día que él muere, se conmemora el Día del Peluquero. Y en Argentina, bueno, obviamente muchos años después, te hablo del año 1870. Acá tengo el dato, 1877, o sea, 150 años prácticamente, casi que hace que se celebra el Día del Peluquero, desde a un día que se hizo un evento en el Teatro Coliseo, justamente partiendo de esta fecha, y bueno, mucho más adelante fue el Congreso de Peluqueros, y bueno, noble oficio el del peluquero, quiero decir, noble oficio del peluquero que hoy se está celebrando en su día. En un ratito hay consigna por ese lado, así que les vamos a contar, paren la oreja, tengan el celo a mano, porque hoy de vuelta volvemos a sortear las pastas de Buen Apetito. Te cuento que acá hay oyentes, me está mandando los mensajes Brian, que ya están llegando por el Día del Peluquero, bueno. y el primer video que mandan es Sí. un GIF, ¿viste? Cuando algo se hace video breve, le pregunto a José Luis que lo manda, después lo vamos a compartir. Si lo encontró dando vueltas por internet o es un perro de su familia, porque es una cámara tomando primer plano y es en este caso peluquero de perros. Vale, ¿no? Vale el saludo. Peluquero, sí, por supuesto. Vale. Bueno, todo lo que sea cortar pelo, digamos, no vale cortar pasto, ponele. Es muy lindo este video. No es lo mismo, pero. Ya lo vamos a compartir, es muy lindo. Vos tenés frondoso pelo, déjame decirte. Sí, o sea, tengo tenés que mucho tener pelo, un peluquero histórico. O sea, tenés que tener No, alguien también he ido. Es que yo usé pelo largo muchos años. Como era un buen rockero heavy metal, Sí. durante décadas usé pelo largo. Entonces ahí no hace. Creo que mi hermana o mi novia de ese momento o algún amigo, alguien cortaba las puntas. ¿Viste? Sí. Cuando te mantenías el pelo largo, te cortaban Te las lo puntas. resolvían, No claro. hace falta ir al peluquero. Entonces estuve décadas sin ir a la peluquería. Fue muy raro volver cuando me corté el pelo. Igual esto fue hace ya unos 12 años Ay, atrás. pasaba lo mismo. Vos sabés que pasaba lo mismo. Uy, se puso de moda comprarse las tijeras en algún momento. Se puso de moda porque, bueno, sí, bueno. Sí, o el que se pasa la maquinita a ojo, ¿no? Bueno, el ojo a veces puede fallar porque Sí. sos vos mirándote a vos mismo desde mucha cercanía frente al espejo. ¿Te has teñido el pelo alguna vez? No, ¿Te lo teñirías? creo que no. Es que queda feo en el hombre teñirse el pelo. En la mujer queda hermoso, en el hombre sos un pendeviejo, digamos. Queda No, bien, no claro, queda- sí, sí. claro. Hasta cierta edad está bien. Sí. Después no. Es cierto, es real, es real. Bueno, pero hubo famosos grandes que se han tenido el pelo que le han roto. Por ejemplo, yo te tiro uno así al pasar. Después hablamos, porque si no se me va el tema. Pero Tenés mucha data, ahí- estás dateado. Tengo data, ¿viste? Yo vine con información. Pero bien. vos lo recordás, uno de los mejores 9 que tuvo la historia del fútbol argentino, que ni más ni menos que Martín Palermo, que se ha instalado lo que es teñirse el pelo. Se teñió el pelo de la frente. Ese sí que fue polémico. Y tipo ya estaba grande. No me acuerdo. Tenía el pelo teñido de amarillo adelante, acá a la frente. Ajá. Año 98. Fue como. Bueno, pero ese es un toque estético. Digamos, no es para tapar nada, ¿no? Porque está la gente que se tiñe para tapar, por ejemplo, canas. Claro, no, eso fue estético. Fue como- Yo pensé que era algo engañoso, pero no. No, esa fue una cosa estética que se hizo en la mejor época, de su mejor época de la carrera, cuando empezaba a explotar Martín Palermo, entre otros. Después vamos a repasar los famosos que se tiñen, los que van al peluquero, la historia de los peluqueros en un ratito, porque hoy es el Día del Peluquero y en Río Gallegos, bueno, hay un montón de peluqueros que están celebrando su día y por eso vamos a hablar del tema. Alicia y José Luis, que ya nos están escuchando, todavía no, la consigna la vamos a comentar en un rato, o sea, como la consigna específica, pero ya están dejando sus respectivos mensajes, desde ya que cuando hagamos la primera ronda de oyentes, la vamos a compartir, y el primer video que llega es de un perro que está recibiendo el corte de pelo. Son las 10:05 de la mañana, ustedes saben que este es un programa de actualidad con algunas otras cosas, y vamos a hacer este primer bloque de actualidad. Tenete ahí el apunte, estimado Rodri, de la situación, la noticia policial que más llama la atención. Sí.
de Río Gallegos del último fin de semana, que es el caso de Agustina Ríos. Enseguida vamos a detallar, hay una nota con mucho detalle en nuestra web, hay cosas por resolver en términos de información, es decir, hay interrogantes, pero vamos a contar lo que se sabe hasta ahora, la información que recogieron nuestros compañeros de la redacción. De paso, buenos días a Fer Tornú y a Tony Villanueva, que están en este turno de mañana de la redacción del Diario Nuevo Día. Saludos a nuestro productor Sandro Díaz también. Bueno, Sandro ha contactado altas fuentes de la policía de Santa Cruz para tener la posibilidad de testimonio ahora en un rato, más o menos a las 10:30, si la suerte nos acompaña. Y en la madrugada del último domingo llamó la atención de todos, y en realidad esto se supo el domingo a la noche, una foto que se hizo viral de una jovencita de 22 años, Agustina. Ese tema es el que más llama la atención, pero hay que decir que ¿por qué queremos hablar también con autoridades de la policía? Porque mañana, 26 de agosto, se cumple un mes de la desaparición de César Aguilar Pérez. Un mes. El 26 de julio, este hombre, César Aguilar Pérez, recordemos que se fue de su casa para la zona de la Costanera, allí lo registran las últimas cámaras de seguridad, él deja mensajes a la familia y no se lo vio nunca más. Se lo ha rastrillado por cielo, tierra y agua, o mejor dicho, desde el cielo, con drones y con los dispositivos tecnológicos que hoy en día existen para este tipo de situaciones, y mañana se cumple un mes y no se sabe nada de él. Y pasaron los días y desapareció otro hombre. El viernes 7 de agosto, un hombre de 81 años, Alfredo Morales Roa, fue visto por última vez también. Y hoy estamos 25, es decir, ya pasaron casi 20 días de la desaparición de Alfredo Morales Roa y mañana se cumple un mes de la desaparición de César Aguilar Pérez. Por eso queremos hacer una especie de entrevista panorámica con algunas preguntas de rigor, y se suma el caso de Agustina, que enseguida lo ponemos en el aire porque nos va a servir, no solo para informarnos todos, y quiero decir ustedes, nuestros oyentes, sino tener la información en mente nosotros para hacer la entrevista. En otro momento del programa vamos a hablar de lo que pasó ayer en Comandante Luis Piedrabuena. La confrontación del gobernador Vidal versus el kirchnerismo, para ponerlo así con un título que usa el propio gobernador, ayer pasó de la confrontación cara a cara, de la confrontación frente a frente. ¿Qué pasó? Ayer fue el aniversario del pueblo, la intendenta Analía Farías estaba haciendo un discurso en el palco oficial y del acto, y estaba el gobernador allí, estaba Pepe Bodlovic, diputado por el pueblo, histórico intendente de allí, junto a su hijo, quien lo sucedió en el cargo más tarde, y se escuchaban gritos e insultos de la gente y cánticos, es decir, un acto con una parte de esa tribuna, de esos espectadores y de ese público adverso para el gobernador. Y el gobernador lo que viene diciendo en ruedas de prensa y lo que viene escribiendo en posteos sucesivos en redes sociales apuntando contra el kirchnerismo, ayer se lo dijo directamente en la cara. Sí. Y estaba entre él y la intendenta Pepe Bodlovic, que es el hombre histórico del peronismo de Piedrabuena. Es un capítulo para prestarle atención. Hay videos, hay fotos, hay audios que se escuchan lo suficientemente bien. Hay un comunicado de prensa de Unión por la Patria, los diputados. Claro, Bodlovic es el presidente del bloque Unión por la Patria acá en la Cámara de Diputados. Y le exigen al gobernador que le pida disculpas a Pepe Bodlovic. Vamos a hacer un bloquecito aparte de esto, que es el nivel de confrontación que venimos viendo, discursivo, pero que pasa al mismo ámbito, es decir, a un acto de un pueblo donde se están viendo, y que todo empieza por una parte de ese público que es adverso a la intendenta y al gobernador Vidal. Que fue gobernado muchos años, ¿cuántos años? Seguidos 6 mandatos consecutivos. Son 24 años de una misma línea política. Claro. Primera vez en 24 años, ¿no? Así es. Pepe Bodlovic fue intendente, después lo sucedió su hijo. De hecho, hicieron un enroque. Cuando Bodlovic era intendente, su hijo era diputado. Sí. Cuando su hijo era intendente, él era diputado. Y en la actualidad, que perdieron la elección, la última, sí, la perdieron en manos del partido SER, es decir, el partido del gobernador, con la intendenta Analía Farías.
Aún en esa derrota electoral, Pepe Bodlovic gana la Diputación por Pueblo, por eso él estaba ayer en el palco como diputado y es el presidente del bloque de Unión por la Patria en la actualidad. Vamos a dedicarle un rato a eso, porque es un hecho resonante de la política en términos de confrontación en este caso, pero hay bastante para contar allí. Decíamos que Juli Quirós, esto lo vimos en vivo nosotros ayer, Juli Quirós ayer hizo 3 móviles, los cuales tienen actualidad hoy. Solo los títulos para establecer las coordenadas. Ayer a las 10 de la mañana fue la audiencia por la situación de los trabajadores de Autofarma. Y a las 12 del mediodía fue la audiencia por la situación de los trabajadores de Carrefour. Ambas empresas cerradas, una gran cadena de farmacias, Autofarma, y un supermercado que cerró, y ese sí, que cerró y punto. Quiero decir, Autofarma está en la expectativa de si reabre y en manos de quién. Ya lo vamos a seguir tirando de esa cuerda hoy, a ver qué sale. Pero esto titula nuestra web en base a la información que recogió Juli Quirós en el móvil. Autofarma, 3 posibles salidas, pero 200 familias sin certezas. Cerca de 200 familias de Santa Cruz y Tierra del Fuego continúan sin certezas tras el cierre de la farmacia. En la audiencia realizada en Trabajo ayer, la única alternativa de continuidad mencionada fue una negociación con Santa Cruz Puede. Acá vuelve a salir el nombre Santa Cruz Puede. Ayer lo pusimos en el aire porque el gobernador, pusimos al aire el testimonio del gobernador, que en una rueda de prensa es consultado el viernes a la tarde y habla de la posibilidad de que Santa Cruz Puede, que es esta empresa que se fundó en su gobierno, se haga cargo de parte de Autofarma. Gustavo Sibori, el presidente de la empresa Santa Cruz Puede, designado por el gobernador, y que claramente Sibori está 100% alineado con las políticas que define el gobernador para esa empresa, habló de eso en el EU14 y le puso algo así como, a ver qué término usar, le puso cuidado, es decir, no es que los trabajadores de Autofarma van a ser de la farmacia Santa Cruz Puede en el día de mañana, pero sí hay una cosa que es llamativa. Apenas termina la reunión de conciliación obligatoria, la audiencia, perdón, no es una de conciliación obligatoria, la audiencia de conciliación, cuando salen los representantes que le ven la cara a sus compañeros y está el móvil de Juli Quirós, en el primer minuto se nombra a Santa Cruz Puede, en el primer minuto de testimonio, de modo que ese nombre pesó en esa conversación. Por eso está en el título de Nuevo Día. En la audiencia realizada en Trabajo, la única alternativa de continuidad mencionada fue una negociación con Santa Cruz Puede, aunque los trabajadores remarcaron que todavía no existe confirmación. Por otra parte, el diario Nuevo Día pudo saber que el grupo Prisma y Cerca, fíjense acá aparece otra firma, la firma Cerca, tu farmacia, también proyectan incorporar parte del personal, aunque ninguna de esas 2 alternativas alcanzaría para absorber a la totalidad de los afectados. Bueno, esto en relación con Autofarma, yendo a los trotes, así más o menos a modo de resumen. La audiencia continúa el 3 de septiembre. Hoy estamos 25, 3 de septiembre es jueves de la semana que viene. El 3 de septiembre hay una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo por la situación de Autofarma. Y Carrefour, ayer decíamos, nos lo había dicho a nosotros el secretario de Trabajo la semana pasada, que era la última audiencia en los plazos de la conciliación obligatoria que se había dictado por el cierre del supermercado aquí en el centro de la ciudad. Bueno, esa conciliación se supo ayer se extiende. Se extiende la conciliación por los despedidos de Carrefour, se extiende menos tiempo, es hasta el 31, o sea, hasta el lunes próximo. El conflicto por los trabajadores despedidos de Carrefour tendrá una nueva instancia. Durante la audiencia realizada ayer, se resolvió extender la conciliación por 5 días. Claro, sería de ayer, 5 días hábiles, ¿cierto? De ayer al lunes que viene hay 5 días hábiles. Convocar a las partes nuevamente para aquel día, el lunes próximo al mediodía. Según consta en el acta de la conciliación, la empresa ratificó los despidos, que es lo que nosotros veníamos diciendo que es donde más difícil la tienen los trabajadores de Carrefour, porque incluso ya les depositaron las indemnizaciones. Bueno, ratificó los despidos, mientras el Sindicato de Empleados de Comercio, que es quien los representa legalmente en esa negociación de conciliación, reclamó respuestas concretas sobre la situación de los trabajadores. Situación de Autofarma, situación de Carrefour, y ahora le dedicamos un rato a la nota que publica nuestra web. Te doy pie, Rodri, la situación de Agustina Ríos, una nota con mucho detalle publicada a primera hora de la mañana. Claro, ayer a la tarde de lo único que se hablaba, una de las notas que más se leía era sobre el pedido de sangre de la familia de Agustina Ríos, que estaba internada en el hospital de Río Gallegos a horas de haber sido encontrada.
Y la gran pregunta era, bueno, pero ¿qué está pasando? ¿Qué fue lo que pasó? Porque sí se sabía que había sido hallada, no los detalles, no se sabía nada, o al menos en un primer momento, acerca de su estado de salud, y de repente una nota, un pedido de sangre por parte de la familia. Bueno, vamos a volver al inicio de la historia para contar qué fue lo que pasó, o al menos qué es lo que está investigando la policía por estas horas. Vamos cronológicamente a tratar de entender qué fue lo que pasó con Agustina Ríos. Agustina Ríos fue a bailar a un boliche que está en la zona de la autovía. Lo habíamos nombrado en el día de ayer porque nos recordaba a un viejo caso policial, o un caso policial que pasó varios años atrás a la salida de ese boliche, que terminó trágicamente, y bueno, cruzábamos los dedos para que esta no fuera el desenlace y por eso lo nombrábamos. Bueno, fue a bailar ese mismo lugar, a ese un lugar que, si no me equivoco, que corríjanme, es enfrente de la estación de servicio BARC en la autovía. 6 menos cuarto de la tarde del domingo. Agustina, de la mañana. 6 menos cuarto de la mañana, perdón, del domingo, gracias. Agustina, 22 años, le dice a las amigas, voy al baño y vuelvo. ¿No? Y a partir de ese momento se perdió el rastro de Agustina y las amigas empiezan a intentar contactarla. No hubo manera, por todas las vías de comunicación no hubo manera de contactarla. Desde el momento en el que Agustina se va al baño hasta muchas horas después, no se supo nada. Casi 24 horas pasaron de una búsqueda de la policía hasta que finalmente la encuentran durante la madrugada familiares y personas cercanas. ¿Dónde estaba? Estaba, fíjate vos, lo que te decía ayer, en las inmediaciones del barrio de Los Lolos, en el sector de Canteras, una parte que estaba muy alejada del boliche, del mismo boliche donde había sido visto por última vez. Cuando la encuentran, Agustina tenía heridas cortantes. Fue trasladada de urgencia al hospital de Río Gallegos para recibir atención médica. Y debido a la gravedad de las heridas, bueno, requirió una intervención quirúrgica. Claro, y esto es lo que ayer llamaba la atención de todos, que se pedían dadores de sangre. Claro. Y vos decís, entra quirófano, dadores de sangre, ¿qué pasó ¿Qué fue lo con que esta pasó? piba? Evidentemente algo serio. La primera buena noticia ayer, cuando abrimos el programa, es que la habían encontrado. Claro. Y entre su desaparición y su el momento que la encuentran, redondeando, son 24 horas. O sea, es de la madrugada, sería el sábado muy tarde de la noche, madrugada del domingo, madrugada hasta de lunes. la madrugada de ayer. Madrugada de ayer lunes. El pedido fue un pedido solidario a la comunidad, como te decía. Sí, y su foto se hizo re viral. El domingo a la noche, en medio mundo, porque se comunicó en Denuncias RG, estas páginas, y al ver que era una información fidedigna, una información seria, los medios empezaron a tomar la noticia. Bueno, Nuevo Día, el domingo a la noche publicó el rostro de Agustina con sus pelos de rulos largos y mirando a cámara. Bueno, empezamos a ver esa cara replicada en domingo, te diría 8, 9 de la noche. De ahí en adelante hasta que es encontrada, y la noticia de ayer, ya cuando abrimos nosotros, 9:30 de la mañana, ya la habían encontrado. Exactamente. Bueno, después de que la familia la encuentra allá al hospital, la policía va al lugar, a la zona donde la encuentran. ¿Por qué? Porque quieren tratar de entender, digamos, a ver qué fue lo que pasó o ver qué datos pueden aportar, porque no se entendía bien qué era lo que había pasado, y secuestran, según dicen, una evidencia que podría ser un elemento relevante para entender un poco el origen de las heridas. Es decir, si se autoflageló, si la atacaron, es una pregunta que por el momento no está respondida. Y hay muchas incógnitas, ¿no? ¿Cómo se trasladó del boliche hasta ese lugar, hasta la cantera? ¿Estaba acompañada? ¿Había más gente? Claro, ayer en la mañana se hablaba de que había sido encontrada junto a un hombre, o había un hombre vinculado a la situación. Esto igual todo muy borroso, ¿no? Todo borroso, Quiero por decir, eso te no digo. con mucha precisión, pero ayer sí recuerdo que lo que se comentaba en la noticia era: había un varón en esa situación de por medio, que había un hombre en esa situación de por medio. Bueno, hasta ahí no hay mucha más precisión. Bueno, es una pregunta igual todavía, ¿no? Como que es lo que se dice, o sea, se supone que podría llegar a ser, pero también está la posibilidad de que se haya ido sola. No se sabe, no hay respuestas. Y la pregunta en general es que, bueno, ¿qué pasó estas 24 horas? ¿Estuvo siempre ahí? ¿Se fue caminando? ¿Se quedó en ese lugar? No hacía tanto frío, podría haber estado a la intemperie. Bueno, es una posibilidad. ¿Qué pasó mientras estuve desaparecida?
y qué fue lo que le causó las heridas. Así que ahora el paso clave en la causa va a ser que cuando Agustina se recupere, le den de alta en el hospital, después de esta intervención quirúrgica, bueno, dé su testimonio a la policía, lo que va a ser obviamente determinante para poder reconstruir los hechos y entender un poco qué fue lo que pasó desde el domingo a la madrugada hasta el lunes a la madrugada, momento en el que la encontraron. Nosotros ayer, haciendo el trabajo de producción de esta semana, con nuestro compañero Sandro, veníamos pensando en hablar con una autoridad policial por este contexto en el cual mañana se cumple un mes de la desaparición de César Aguilar, y desde el 7 de agosto no se lo encuentra Alfredo Morales Roa. Esos son como los dos temas, podríamos decir algo así como consolidados en términos de la comunicación oficial de la policía. Hay muchos partes de prensa a lo largo de este tiempo de los rastrillajes y demás. Creo que se suma este caso, que es muy reciente. La policía, es cierto, es muy cuidadosa cuando habla públicamente de estos temas, pero la pregunta es obligada, ¿cierto? La pregunta es de rigor. Sí. Si tenemos la oportunidad de hablar, esto va a ser en un rato, en cosa de 10-15 minutos, tenemos la oportunidad de esa comunicación telefónica con una alta autoridad de la policía de Santa Cruz, donde se suma el caso de Agustina Ríos, con una situación que es muy difícil a simple vista, aún con la buena noticia de su aparición desde ya. Es una situación que a simple vista tiene todo el aspecto de una situación bastante dramática. De modo que esto lo vamos a seguir. Alicia, Fernanda, Gustavo, Pato y Beto son los mensajes que tengo acá. Los menciono así al trote porque en un rato vamos con la participación que va yendo al 51 60 51. Bueno, de hecho Beto es Beto Barría, nuestro compañero de la redacción. Son ahora las 10:22. Si te parece, Rodri, vamos a abrir consigna en breve nomás. Déjenme decirles, así como nombré un puñado de oyentes al paso, que el 51 60 51, así como es el número de la consigna que abrimos a continuación, nuestro WhatsApp, también es el WhatsApp para sus mensajes sobre temas de actualidad y cosas que quieran ustedes comentarnos. 10 de la mañana, 22 minutos, arriba el día, señores. Vamos arriba con un poquito de música a ver cómo está el clima en esta jornada de martes 25 de agosto, la última semana del mes de agosto. Parece mentira, yo sé que parece mentira, pero pasa rápido el tiempo. ¿Qué será? ¿Que estamos grandes? ¿Será que vivimos pensando en lo que se viene, preocupados por el futuro y no tan presentes? No tanto en el presente. Bueno, no sé. Lo cierto es que estamos a una semana del cambio de mes y así está el clima en este momento en la capital de Santa Cruz. 2 décimos de grado por encima de cero, la térmica 3 grados bajo cero, producto de la humedad, del viento, con un pronóstico de una máxima de 7 grados y una mínima de 2 bajo cero para esta jornada de martes, que va a tener un cielo mayormente nublado por la mañana y puede ser, presta atención, después me contás, que cerca de las 2, 3 de la tarde, bueno, se abra un poquito el cielo y entre un poco el sol para darnos un poquito de vitamina D que tanto la necesitamos. Y si querés que un almuerzo común se transforme en un momentazo, en Buen Apetito la pasión es artesanal. Ravioles, ñoquis, lasañas, sorrentinos y los mejores canelones, hechos como en casa. Pastas frescas de verdad para mimarte a vos y a tu familia. Hacé tu pedido por WhatsApp al 2966 41 72 44 o pasá por su único local en Comodoro Rivadavia 430. Búscalos en Instagram como @buenapetito_rgl. ¡Buen apetito! El verdadero sabor casero en tu mesa. Si tu grito es un ladrido y mi cuchillo es un rayo cruel.
Si pensás en construir tu casa propia, Elevar Construcciones lo hace realidad en Wood y Steel Frame. Aprovecha un 10% de descuento al contado o financia con cuotas fijas en pesos y sin interés. Entregas el 50%, el 30% con inicio programado o tu vehículo como parte de pago. Presupuestos cerrados y planes a tu medida. Agenda tu cita al 2966-744148 o búscalos en Instagram como @Elevar Construcciones RGL. Elevar Construcciones, construimos tu futuro. ¿Pensás en grande para tu proyecto en Santa Cruz? Servicios Rurales sigue creciendo junto a la minería, el petróleo y la construcción, sumando la mejor maquinaria, equipos viales y campamentos. Y ahora da un paso más, incorporando en la provincia a Tecnimet, especialistas en construcción modular para oficinas, comedores, sanitarios y viviendas. Además, en tiempos donde hace falta respaldar a la región, Servicios Rurales apoya el talento de los emprendedores santacruceños, apostando siempre al trabajo y al desarrollo local. Comunícate hoy al 2966 67 78 82 o búscalos en Instagram como @Tecnimetsa. Servicios Rurales y Tecnimet. Experiencia y soluciones reales para los grandes desafíos de Santa Cruz. Mira qué vuelo tengo, oh, que beleza, a natureza eu vi chegar. Oh, que beleza, a natureza eu vi chegar, eu vi chegar. Oh, que beleza, a natureza eu vi chegar. Oh, que beleza, a natureza eu vi chegar. Nubes de magia y calor, noches que encienden deseos. Nunca me dices que no. 10 y 27 de la mañana, cielo nublado en la capital de Santa Cruz en esta jornada de martes 25 de agosto. Bueno, lo dijimos al principio del programa, ¿no? Hoy es el Día del Peluquero, que se celebra en honor a un rey de Francia. Fue la primera persona, ese rey, que fue el rey Luis XIV de Francia, que en el siglo XIII decide darle el título de caballero al peluquero, que hasta entonces era considerado un tipo de clase baja, ¿no? De los plebeyos, un oficio que hasta entonces era común y corriente. Entonces el rey Luis estaba tan contento con su peluquero, se ve que le cortaba bien el lope, se ve que el tipo más o menos los firuleteaba bien, le daba buena charla también, ¿no? Porque eso hace un buen peluquero, le ponía buena música, se ve que le ponía buena loción, lo subía a la sillita de cuero, Claro, en música en esa época debía tener un tipo tocando atrás, ¿no? Era música en vivo. Alguien caminando de grada. Es muy probable. Es posible, y le pasaba la maquinita. Y bueno, el rey Luis XIV estaba tan contento con su peluquero, cuando se miraba al espejo, un día como hoy. Por eso el Día del Peluquero, y por eso hoy vamos a poner el tema de la nostalgia. ¿Cómo le diría? A ver, no quiero chamullar, porque si no, viste, después acusan a los locutores de ser sazaraceros. Nostalgia capilar, título. Nostalgia capilar. ¿Estás de acuerdo? Opa. ¿Te parece? No conocía el término, pero estoy dispuesto a escuchar tu argumentación. Ok. Bueno, esto va por este lado. Para nostalgia capilar, alguno va a pensar que es un chiste sobre pelados o algo así. No, sí, podría ser perfectamente. Claro, que cabe, pero no es. La nostalgia capilar, Claro. es verdad, es cierto. No va por ese lado, puede ser también. Bueno, la nostalgia es algo muy personal, digamos, ¿no? Cada uno lo siente como quiere.
Pero bueno, va por el lado de que hoy es el día del peluquero y que también más allá de los cortes de moda, de los degradados que hoy están de moda, viste que los pibes se cortan el pelo costadito así, tipo militar, el corte ahora que está muy de moda, más allá de las tinturas también, la peluquería de barrio, no me van a dejar mentir, yo tengo la mía, el recuerdo, no acá, sino en Buenos Aires obviamente, te lleva directo a la infancia. Te lleva a la infancia porque es la peluquería a la que fuiste toda tu vida, o por lo menos cuando eras chiquito, la que te llevaba tu papá, tu mamá, porque te resolvía. Todos guardamos en la memoria el ritual de cuando éramos chicos y mamá o papá decía, bueno, vamos a emprolijar la peluca, ¿no? Y te llevaban y entrabas a la peluquería y sentías ese olor inconfundible a la loción de afeitar, parece una mosca la que está ahí, ¿no? Me gusta. Ahí está. Cuando te le metía, cuando tenías el pelo duro, hacía ese ruido la maquinita. Bueno, la pila de revistas viejas, ¿se acuerdan, no? Que en las peluquerías en algún momento, mientras esperabas tu turno, hay una pila de revistas viejas sobre la mesita. O también pasaba mucho no pasa, todavía sigue pasando, que el sillón sigue siendo un sillón de cuero. El buen sillón de peluquero es un sillón de cuero, ¿no? Con los brazos al costadito, hay peluqueros que te cuidan, que te ponen el cuello. El cuello. Sí, que te ponen además para que algo. no te quede pelo, ¿no? Sí. A ver, no te quede un... ¿Vos decís que te cuidan para no cortarte? Además, sí, ¿no? además para no cortarte y también para no te quede pelo, que te ponen como una especie como de babero por encima Claro. de la bata que ya te ponen. Ah, mirá. Sí. En mi caso solo la bata. Bueno, yo descubrí hace poco que también hay quien usa... ¿Eso es en barberías o en peluquerías tradicionales? Al menos el registro que tenés. No, en peluquería tradicional. Peluquería tradicional. Peluquería tradicional, aunque después también si querés podemos hablar de la cantidad de gente que está cortando el pelo en su casa como un nuevo oficio también. Sí, y la cantidad de barberías que han abierto como fenómeno boom argentino que también es riballeguense, ¿no? Y la barbería como nuevo lugar para juntarse de los pibes. Sí, ¿no? y además se va más seguido ahí porque no es el corte tradicional, sino hacerse alguna cosa estética cada, no sé, una vez al mes, 2 veces al mes. También, y de la peluquería canina. Ese video es espectacular. En YouTube estamos viendo el corte de pelo de un perro que nos mandó un oyente, José Luis. Gracias, José Luis, por el aporte, porque es muy lindo ese video. La cara del perro, me muero. Bueno, a ver, abrazo grande para José Luis, gracias por engancharse. Bueno, viste, tema peluquería da para rato, pero bueno, lo cierto es que uno, apelando a la nostalgia, ¿no? A la memoria, nostalgia capilar, te ponían a vos, ¿te acuerdas que te ponían el sillón de cuero y te sentaban y te subían, apretaba con el piecito, le daba tiqui, 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 y te subía hasta que estabas a la altura del espejo? Y hablo de esos locales de antes, donde el peluquero no solamente te cortaba con el peine y con la tijera, sino que también sabía toda la vida del barrio. O sea, porque como el peluquero del barrio, viste que cuando uno le cortan el pelo, habla, porque tiene ganas de hablar, uno se suelta. Bueno, lo que no hablas con nadie, lo que no hablas por ahí con tu pareja, con tu papá, lo hablas con el peluquero. Opinás de fútbol, lo que sea. Eso es un buen peluquero. Sacarte una buena charla, no ser pesado, eso sí. Y además también una cosa que yo tengo el recuerdo de que el peluquero que iba yo tenía el calendario pegado a la pared. No sé si ustedes tienen recuerdo que en las peluquerías hay calendarios pegados en las paredes. Sí. Es como una costumbre del peluquero, no sé si es para decorar o qué, pero viste que el calendario de la carnicería, por ahí te lo ponen ahí, al lado del espejo. Y después, bueno, cuando terminaba, ¿qué hacía el peluquero? ¿Qué te pasaba? El plumero. Claro, por el para sacarle cuello. los pelos. Exactamente. Y después, sí tenía suerte, cosa que no todos los peluqueros hacían, si el peluquero era piola también, y tenía ganas de soltar el mango, porque había peluqueros que eran codito, te regalaba ¿qué? Un caramelo, un chupetín, algo lindo. Claro, una gratificación porque hay chicos que se asustan o son tanto reticentes, o quedarte quieto nomás, simplemente cuando sos chico. Por eso muchas peluquerías tradicionales, bueno, ahora modernas también, al niño lo sientan en un asiento que es un cochecito o es un animalito, alguna cosa que sea más lúdica, ¿no? Para que esté más predispuesto, mejor predispuesto a estar tranquilo. Para los más chiquitos, es verdad, ¿cierto? Claro. ¿Cierto? Porque es verdad que Por eso el caramelo es el regalo del final, el premio es esa gratificación también al chico que se portó bien. está bueno lo que O a la decís, porque chica. yo creo que esa visita, la primera visita al peluquero de todo ser humano debe ser con miedo, ¿no? O sea, en general, Claro. voy en la tijera que están pasando por la cabeza, Claro. ¿qué me va a hacer? ¿Viste? Bueno, es buena esa, no me acordaba de eso. Y bueno, obviamente no me acuerdo de la primera vez que fui al peluquero. ¿A qué edad uno al peluquero? Estaba tratando de acordar A los 4 acordarme ahora años. mismo, no me acuerdo 5 tampoco. años va al peluquero uno. Claro, no, me animaría a decir que puede ser hasta una situación traumática, pero no la recuerdo. Tal vez Claro, por eso no tal la vez por eso no la recordamos. recordamos, tal cual. Bueno, la pregunta del día de hoy, hablamos
Tema, a ver, título para los alumnos de Arriba el Día en la 100.9, los que se visten de verde, los que nos acompañan todas las mañanas, quieren participar y si quieren llevar las pastas de Buen Apetito. Anote, Nostalgia Capilar es el título del día de hoy. Y la pregunta es, ¿qué recuerdos, olores, anécdotas, lo que sea, tenés de la peluquería, de tu infancia? ¿Quién te llevaba a la peluquería? ¿Te llevaba mamá? ¿Te llevaba papá? ¿Cómo era el peluquero del barrio? Ese peluquero del cual no te olvidas más. 1551 6051. Queremos recuerdos de peluquería. Queremos que nos cuentes tu recuerdo en el WhatsApp al 1551 6051 y estás participando por la porción de pastas de Buen Apetito. Sintonizá la memoria, contanos tu historia y llévate las pastas de Buen Apetito que tenemos para hoy al mediodía. Solamente un recuerdo de peluquero, nada más que eso. Si querés, te escucho brevemente. ¿A qué peluquero ibas? Me dijiste que ibas a José Luis. Coincidíamos, claro, en su momento esa peluquería tenía, que yo recuerde, algunos recuerdos de infancia que los tengo un tanto borrosos y me ayuda a precisarlos mi hermano Lucas porque tenemos casi la misma edad, entonces íbamos juntos a la peluquería, entre otras cosas. Pero la peluquería Rafael, que estuvo frente al estacionamiento municipal, estuvo muchos años ahí y si ustedes recuerdan, tenía pintado los colores de Boca. Sí. Porque ambos peluqueros eran muy futboleros. Sí. Yo recuerdo 2/3 peluqueros. Igual estoy hablando de un recuerdo de los primeros años 90. O sea, estoy hablando hace más de 30 años. En la fachada creo que también tenía los escudos de otros equipos. Los banderines. Los escudos. Claro, los escudos de los banderines de otros. Exacto. Una cosa triste que es que uno de esos peluqueros, lo recuerdo porque era un hombre que había conocido en mi infancia, se suicidó en el año 2002. Mirá lo que me acuerdo. Mirá vos. Año 2002. O sea, pensá en los años que tiene esa peluquería, que cuando ese hombre decidió terminar con su vida, me acuerdo porque era la época del Mundial. Mirá. Que Argentina había quedado eliminada en primera ronda. Ese Mundial fue terrible. Sí. Y me acuerdo la noticia de ver, y era una noticia que había conmocionado a Gallegos, porque era un peluquero histórico muy conocido que había decidido, en este caso, ponerle fin a su vida. Y era de esa peluquería, de Rafael. Y ahora no tengo el recuerdo preciso. Hay oyentes que seguramente lo van a poder precisar. Cerrado. Tengo así, el recuerdo de hace cosa de 2 años fue noticia la mudanza de esa peluquería. Lean, ¿vos ibas ahí desde chiquito? Sí, o sea, claro. ¿La primera peluquería fue esa, digamos? El recuerdo que tengo de la primera peluquería es esa. Nuestro papá, digo nuestro porque con mi hermano Lucas íbamos juntos a la peluquería, nuestro papá Raúl nos llevaba ahí. ¿Y fuiste hasta que se mudó? ¿O cambiaste? No, fui cambiando. Además pasa lo siguiente, lo que te decía antes. El nene, claro, sí. No, además pasa que tuve décadas. Subía al cochecito. Claro, sí, llegaba el cochecito y no entraba. No, pero tengo apenas 30 años, ¿por qué no me puedo subir al autito? No, bueno, después usé pelo largo durante décadas. Okay. ¿Largo? Y ahí. Sí, pelo largo. Dale. Largo y muy largo, sí. ¿Hasta dónde? Te puedo mostrar fotos si querés. Por favor. Y pelos hasta la mitad de la espalda o lo más corto. Sí, sí tengo fotos digo, en redes no tengo muchas fotos, pero tengo fotos de pelo largo, sí. Mi foto con Lisandro Listimunio, que es un artista que me gusta mucho, todavía tenía pelo largo. Mirá Fue el vos. año que me corté el pelo, por ahí, 2014, 2013. Mirá vos, qué quilombo para mantenerlo el pelo largo, ¿no? Sí, pero me ahorraba ir a la peluquería, no porque quisiera ahorrármelo, sino porque no hacía falta. Cortando las puntas iba manteniendo. Por esa razón me alejé de las peluquerías, porque no iba, o sea, no hacía falta cortarme. De modo que mi vínculo con la peluquería de la infancia lo perdí a raíz de eso, por volverme de heavy metal a los 12 años, más o menos. Por volverme de heavy metal. Claro, pelo largo, heavy metal, a sacudir las mechas. El terror de los peluqueros. Durante muchos años no entré a la peluquería. Ahí está. Esa es mi anécdota, no es muy rica, pero es la que hay. No, pero está bien, está muy buena. Bueno, yo tengo el recuerdo muy cortito. Mi viejo iba a una peluquería que quedaba ahí cerca de su casa. Era una peluquería de barrio que tenía un kiosco en la entrada, o sea, típico, una peluquería bien de la ciudad de Buenos Aires, un kiosco de peluquería. Digamos. Mira, eso acá no es habitual. Eso allá era bastante habitual en su momento. Bueno, qué piola, dame puchos y cortame el pelo. Y vos sabés que... Me llevo un Malboro y cortame el pelo. Sí, o pasaba mucho que el peluquero a veces estaba solo y venía alguien para comprar algo y el que estaba tenía que esperar o entrar a meterse en la peluquería porque se estaba cortando el pelo, no. O a veces pasaba que estaba cortando el pelo y te dejaba y se iba a vender algo a la ventanilla y después volvía. Bueno... toda mi infancia fui a ese peluquero. Y después, ¿sabes qué me pasó algo muy loco? Un día estaba, no me acuerdo, en un boliche con los amigos, habíamos ido a bailar, no me acuerdo qué había pasado. Y me puse a charlar con un loco ahí que era un amigo de un amigo. Y resulta que ese amigo de amigo, ¿sabes quién era? El hijo del peluquero que me cortó el pelo toda la vida. Buenos Aires es un lugar con 3 millones de habitantes. Claro, imposible. Sí, no es tan común encontrarse a alguien así. Y bueno, nada, y ahí volví otra vez a esa peluquería de la infancia que estaba exactamente igual a como estaba hace 30 años atrás. ¿Estuvo bueno volver? No.
¿Viste? Nunca. Bueno, ese es para otra consigna. Ese es para otra consigna. No, aparte volví con menos pelo. Claro, sí, volver a los lugares, regresar al lugar donde fuiste feliz. Sí, no vale. No es la consigna de hoy, pero me interesó preguntártelo porque quedó ahí como servido. No estoy de acuerdo con eso. Está buena la pregunta que haces. No hay que volver. No hay que volver. Hay que dejar las cosas en el recuerdo, permanecen intactos. Cuando volvés es la cagás literalmente. Perdón por la palabra, pero la realidad. Che, 11 menos 20 de la mañana. Hasta acá la introducción. Nostalgia capilar en el Día del Peluquero en la 100.9. Queremos saber a qué peluquero ibas, dónde era esa peluquería, qué recuerdos tenés, si te animás, hasta inclusive nos querés mandar una foto de tu corte tacita, que era el corte común en los 90, 80, mandanos la foto también, de todas las chances, si nos mandás mensaje de voz, duplicas tus chances para llevarte las pastas de buen apetito y convertirte en el ganador de esta mañana. Son las 10 de la mañana, 41 minutos. Prometemos aquí con Rodri que cuando volvamos más tarde al primer momento de ida y vuelta con nuestros oyentes, nos ponemos al día con los mensajes porque siguen llegando, son unos cuantos, al 51 60 51. Veo que hay un audio de un oyente cuyo nombre es Antonio, que estaremos compartiendo con ustedes también. Está en línea de teléfono el director de la Unidad Regional Sur de la Policía de Santa Cruz, es decir, es un cargo jerárquico de alto rango. La policía se divide en unidades, están las unidades regionales de centro, este, oeste, norte, en este caso Regional Sur, donde recién lo describíamos hace un rato, hay casos del último mes que son muy resonantes. Es Cristian Garay, el director de la Unidad Regional Sur, que está en línea. Gracias por atendernos, lo saludamos en Radio Nuevo Día. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Nosotros muy bien, aquí Leandro Dolan junto a Rodrigo Arredondo. Perdón, no me apunté su rango. ¿Cuál es su rango? Soy comisario e inspector. Comisario e inspector. Regional Sur. Gracias, Exacto. porque en realidad me lo apuntó la producción y se me pasó de largo. Comisario, empecemos por el tema, un tema que es un gran interrogante, un caso concretamente, que es el de la desaparición de César Aguilar Pérez. Mañana se cumple un mes. ¿Qué puede resumirnos del trabajo realizado, una especie de panorama? Porque nosotros hemos aquí como medio de comunicación ido comentando y recibiendo partes oficiales de la policía, de búsquedas por cielo, y tierra y agua, por cielo quiero decir por dron, por avionetas. Pero claro, mañana se cumple un mes. ¿Qué nos puede resumir? Y qué, no sé si la palabra es echar luz, pero la mayor claridad posible de lo último que se sabe o se investiga desde la policía de Santa Cruz? Mira, respecto al señor Aguilar, nosotros recibimos la denuncia, si mal no recuerdo, fue el día 28 de julio, donde, bueno, un familiar se presenta a la comisaría manifestando la presunta desaparición o que su hermano no aparecía por el domicilio, que había salido, ¿no? Nosotros inmediatamente que tomamos la denuncia, tanto esta como cualquier otra denuncia por una presunta desaparición, inmediatamente iniciamos un protocolo de búsqueda. Esto tiene que ver con dar intervención a la justicia de turno, que fue lo que hicimos, inmediatamente también a través de canales oficiales, tanto el pedido a nivel nacional como provincial sobre la búsqueda de la persona, y bueno, todo lo que tiene que ver con diligencias procesales, tanto en el domicilio, se da intervención al personal de investigaciones. Todo esto que estoy manifestando es lo que ocurrió en este caso también. Ellos a través de todo lo que es registro fílmico de la zona están observando qué es cuáles fueron los últimos movimientos. Bueno, y producto de toda esta investigación nosotros pudimos contar con un registro fílmico que bueno, que fue la última aparición, entendemos nosotros, de la persona. Eso es en la zona de la costanera, ¿cierto? Este hombre caminó hacia la ría, uno diría como para el lado de los frigoríficos del SEMA. Ese es el recuerdo que ahí tenemos. Cerquita del frigorífico, ahí por el barrio El Faro, bueno, es el último contacto que pudimos tener con él a través de cámaras de seguridad.
donde él, bueno, cruza la avenida y se dirige hacia la orilla de la ría. Y no tenemos una imagen clara sobre lo que ha sucedido luego, es el lugar hacia donde se habría orientado la persona. Y a partir de ahí, bueno, nuestro trabajo también dando participación al personal de bomberos y de la Prefectura Naval Argentina, que hicieron rastrillajes y lo siguen haciendo al día de hoy, quizás al principio con mayor intensidad, en busca de la persona por la orilla y por el agua, ¿no? Claro, sabe, comisario, que as- escuchándolo sí. atentamente, con esta descripción que usted hace, nosotros en su momento cuando tratamos el tema, cuando se empezó a saber públicamente, se había sabido esto de que la última cámara de seguridad lo registraba en la costanera, en la ría, a la zona del barrio náutico, del barrio El Faro, mejor dicho, y usted acaba de decir que, claro, va como rumbo hacia la orilla. Y claro que allí la hipótesis que se maneja es la menos feliz de todas, ¿cierto? Y también recuerdo, comisario, que este hombre, se supo públicamente, había dejado mensajes a su familia. ¿Usted puede refrescarnos la memoria en eso? Es decir, había dejado mensajes escritos a su familia. No es que habría dejado mensajes, sino que, bueno, en el domicilio cuando se hace la inspección ocular hay elementos bueno, que fueron puestos a disposición de la justicia también, que bueno, van un poquito orientando una de las hipótesis que nosotros podemos ya tener. En realidad nosotros, las hipótesis pueden ser varias. Nosotros hemos tratado de abarcar todas esas con la búsqueda posterior. Por eso le menciono de que nosotros hicimos un trabajo y lo seguimos haciendo en la ría, a través del agua, en las orillas. Hemos recorrido zonas como Punta Loyola, de ahí para este lado, y es una de las hipótesis quizás que nosotros podemos llegar a manejar de acuerdo a lo que fuimos viendo y encontrando, pero no es una hipótesis firme. Por eso también nosotros hemos efectuado rastrillajes en la parte terrestre también. Eh, Lamentablemente, pasado unos días, eh, no habiendo encontrado a la persona del vecino Aguilar, se nos presenta otra búsqueda más. Claro, la de Alfredo Morales es la- Roa, 7 de agosto, viernes Exact- 7 de agosto es el último día que se ve a este hombre de 81 años. Una observación que hago, comisario, usted corríjame de ser necesario y enseguida amplía desde ya, para eso es la intención de hablar con usted. Hace cosa de 10 días se conoció una foto de este hombre comprando en un supermercado, en un mercado. Y hay que decir que esa foto es anterior al 7 de agosto, ¿cierto? No es que al hombre se lo vio después de su desaparición, sino que la imagen se conoce públicamente después, pero es anterior a la fecha de su desaparición. Entonces, 26 de julio desaparece César Aguilar Pérez, en plena búsqueda desaparece otro hombre que es Alfredo Morales Roa el 7 de agosto. Contextualizo simplemente, ¿qué nos puede contar de ese caso? Bueno, nosotros, obviamente que nosotros estábamos en ese momento, estábamos en plena etapa de búsqueda también del ciudadano Aguilar. Se nos presenta esta siguiente búsqueda, esta presunta desaparición del señor Morales Roa. Y bueno, obviamente que los trabajos por el ciudadano Aguilar continuaron, y a ese trabajo se le suma este intento de búsqueda también del ciudadano Morales, ¿no? Bueno, respecto de estas situaciones, como mencionás, por ahí han circulado imágenes de- del vecino Roa, del vecino Morales Roa, y esas imágenes efectivamente son imágenes anteriores a la denuncia. Es parte del trabajo de la investigación, estas imágenes, y bueno, hay otros elementos también. Lamentablemente, en este último caso, por ahí tenemos bastante menos información. ¿Que no hay registro de sobre- imágenes? ¿No hay registro de imágenes como lo hubo en el caso de Aguilar Pérez? Y nosotros tenemos, bueno, este registro Claro, quiero que usted decir menciona, registros en que un permitan aproximarse más a los movimientos, es decir, a qué lugar de la calle salió. Claro, no, bueno, nosotros más o menos hemos ido intentando reconstruir los últimos momentos de acuerdo a la información esta que vamos relevando, ¿no? De cámaras de seguridad. Este,
y vamos intentando tomar declaraciones. Por eso le pedimos siempre a los vecinos que quien haya podido observarlo por esos días, es importante porque la idea es poder reconstruir los últimos momentos para ver qué es lo que ha pasado con el vecino, ¿no? Y no hay indicios de que este hombre... Sí. Corremos con la desventaja también de esto, ¿no? A veces del paso del tiempo, el tema de las cámaras de seguridad, que por ahí quizás no son las suficientes por la zona en que él se manejaba. ¿Cuál era esa y a zona? veces también ¿Cuál era esa zona, si puede usted precisarlo? es más o menos también la zona de ahí del barrio, el barrio cercano al barrio El Faro. Claro, hay una coincidencia con el caso anterior en cuanto a la ubicación, en este caso, el caso de César Sí, así a Aguilar grandes es hacia rasgos, donde sí, él caminó, es el caso de como, Morales es donde él residía, ¿cierto? Él vivía en ese barrio. como la misma zona, exactamente. Mm. Así que bueno, nada, nosotros hemos practicado el mismo protocolo, hemos dado intervención a la justicia en los dos casos, em, hemos dado también conocimiento a autoridades nacionales y provinciales que tienen que ver con un sistema de- de información a estos niveles, ¿no? Para poder encontrar a estas personas y hemos efectuado rastrillajes al contar con menos información, inclusive, bueno, han visto también el despliegue del personal policial prácticamente en toda la ciudad. ¿Sabe, comisario, que quisiera, lo invito a ser más descriptivo en ese punto, que no es un punto menor, digo, Sí. para graficar y para que usted pueda explicar? Vio que, a ver, si uno se imagina, lo que uno puede hacer, con todo respeto, desde ya son situaciones muy difíciles y con toda seriedad también, porque en este momento estamos hablando públicamente, no es que uno esté hablando en un ámbito privado, pero digo, Sí. uno puede imaginar, decir, bueno, César Aguilar Pérez se lo ve caminando hacia la zona del agua en la costanera, y ustedes analizan toda una serie de contextos, de mensajes, no, usted me corrigió muy bien, no era una carta, pero sí como de charlas familiares o situaciones que permiten pensar en la posibilidad de, bueno, que este hombre haya tomado una trágica decisión como una hipótesis, ¿no? El caso de Morales Roa, los registros de imagen no son más precarios, usted lo acaba de decir, y no llevan a pensar, o al menos no hay evidencia, de que vaya hacia la zona de la costanera. Ahora, donde lo quiero invitar a ser descriptivo es en los rastrillajes por tierra. Por ejemplo, hace 10 días vimos que cadetes de la policía, eran decenas y decenas de cadetes, hacían una especie de rastreo por los alrededores de la ciudad. ¿Qué tan en los alrededores es? ¿Qué zonas abarca? ¿Qué nos puede usted detallar de eso? Que uno supone, imagina, que a esta altura los han buscado por todos lados. Pero sea usted descriptivo para que se entienda el punto. Mira, yo quiero separar un poquito, yo cuando les hablo de poca información, estamos hablando también de un trabajo que se hace en el marco del expediente, que tiene que ver con el área de investigaciones, ¿no? El área de investigaciones y la comisaría de jurisdicción, que es quien lleva adelante la causa en contacto directo y con intervención del juzgado. Nosotros ahí el personal hace todo el esfuerzo y utiliza todas las estrategias para poder recolectar información para ir reconstruyendo este camino de las personas, ¿no? De los últimos movimientos. Nosotros, al contar con poca información, sí hemos tomado la determinación, que bueno, eso ha sido coordinado por ahí, tanto como la Superintendencia de Seguridad, en conjunto con la Superintendencia de Investigaciones y la Regional Sur, hemos determinado por ahí realizar rastrillajes, en principio en la zona, de acuerdo a los testimonios, ¿no? Que nosotros tenemos y Sí. bueno, teniendo en cuenta estas imágenes que hemos ido encontrando, que bueno, que en este caso no es la única imagen esta que se observó, el resto está en el marco del expediente. ¿En la zona quiere decir, a ver, alrededor de todo Río Gallegos, eso sería la zona? No. Nosotros tenemos más o menos una idea del trayecto de la zona céntrica hacia la zona del barrio El Faro, por zona céntrica. Entonces, nosotros en el inicio de la investigación de la desaparición, este camino nosotros lo hemos realizado con el personal del área de operaciones policiales. Estamos hablando desde infantería, fuerzas especiales, canes, operaciones rurales,
todo ese personal se ha puesto a disposición, personal de la misma comisaría sexta, del resto de la comisaría. Hemos iniciado rastrillaje teniendo en cuenta este recorrido que entendemos en general así a la persona, ¿cierto? Una vez que nosotros rastrillamos esa zona y no obtuvimos resultados positivos, nos hemos empezado a abrir. No por una cuestión de información, no es que nosotros hemos tenido información sobre la posibilidad de que haya andado, por ejemplo, en jurisdicción de la comisaría quinta o de la tercera, sino que hemos ido abriendo el abanico de tal manera que, bueno, no, al obtener resultados negativos, la intención siempre fue, bueno, buscar por un montón de lugares. Claro, por eso distintas significa zonas. abrir. Abrir significa ir hacia otros lugares. Exactamente. Para no perder tiempo también por parte nuestra, ¿no? Porque al no surgir nueva información, bueno, la intención es por ahí, no sé, imagino yo, ¿no? O por decirlo como una cuestión de hipótesis, que el vecino se haya refugiado o se haya desorientado y termine en un lugar, no sé, dentro de una obra en construcción, donde pudo haberse ingresado a proteger del frío, no sé. Claro. Estoy hablando de una cuestión hipotética, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, la intención ha sido esa, básicamente. Al no contar con información actualizada si bien el personal de investigaciones y de la comisaría siguen trabajando en esto, ¿no? Nosotros, bueno, desde la parte operativa, por así decirlo, hemos desplegado el personal. De hecho, lo seguimos haciendo. Actualmente hay personal en un sector de la ciudad que también está efectuando estos Siguen rastrillajes, ¿no? buscándolos. Mire usted. Exactamente. Déjeme Yo contextualizar. Sí, le dígame. comentaba a un colega suyo el otro día que cuando me preguntaban, por ejemplo, hasta qué momento es que se busca, ¿no? Y nosotros la realidad que me preguntaban por el caso puntual del vecino Mileca también. Claro, que desapareció No- a principios de abril, perdón, a principios de en enero de este enero, año. exactamente. El 10 de enero. Exactamente. Nosotros las alertas sobre las personas desaparecidas las tenemos, siguen vigentes. Nosotros, bueno, lamentablemente cuando van apareciendo casos similares, nosotros seguimos teniendo en cuenta todo lo que ha pasado para atrás. Entonces no es que solamente este dispositivo que estamos actualmente llevando a cabo, solamente tenemos presente lo que pasa o lo que ha sucedido con el señor Morales Roa. Comisario, Eh, es clarísimo el panorama que usted describe. Déjeme contextualizar para los oyentes de FM, porque en YouTube se ve muy claro cuáles son los temas que estamos conversando. Estamos hablando con Cristian Garay, comisario inspector, director de la Unidad Regional Sur, el caso de la desaparición de César Aguilar Pérez, mañana se cumple un mes, y una desaparición más reciente del pasado 7 de agosto de Alfredo Morales Roa. Le tomamos un minuto más, comisario. Sabemos que es un hecho muy reciente y usted como autoridad y las autoridades policiales tienden a ser muy cuidadosas. Con el cuidado del caso, le preguntamos por el caso de Agustina Ríos, esta jovencita de 22 años, cuyo rostro vimos en fotografía el domingo a la noche de todos los ribayayenses o miles de nosotros. Un hecho que pasó alrededor de un boliche en la zona de la autovía en la madrugada del domingo, y a ella se la encuentra ayer, en la madrugada de ayer, es decir, en la madrugada del lunes. Y se supo luego que se pedían dadores de sangre en el hospital donde ella fue internada, y se habla de que iba a entrar a quirófano, es decir, alguna situación de salud delicada. ¿Qué nos puede contar de ese caso? Sí, mira, bueno, es un poquito como explicaba vos. Nosotros el día domingo tomamos conocimiento, bueno, a través de medios de comunicación y redes sociales sobre la búsqueda de esta joven. Por lo cual intentamos localizar familiares para saber qué es lo que estaba sucediendo. No es que hubo una presentación inmediatamente en la policía. Una vez que nosotros tuvimos conocimiento, bueno, intentamos contactarnos con ellos y bueno, se formalizó una denuncia alrededor de las 18, 19 horas más o menos. Claro, sería que, bueno, 6 de que la daba tarde, 6 de la tarde del domingo. Exactamente, daba cuenta de esta situación que mencionás, ¿no? Un grupo de amigos que estaban compartiendo
un momento en este local bailable y que en un momento de la noche la joven se aleja del grupo, manifiesta ir a un sector del local. Bueno, a partir de ese momento ya pierden contacto con ella y bueno, los amigos entendiendo de que no había una situación ahí como para denunciar, probablemente durante el día empiezan a tratar de localizarla. Al no encontrarla, bueno, es que les genera preocupación, se comunican con la familia, bueno, y a partir de ahí todo lo que ha pasado, ¿no? Con ¿Y respecto a qué la nos puede denuncia y demás. contar? ¿Qué nos puede contar del momento en que la encuentran a ella? Que la encuentran en el barrio Los Lolos, es decir, bastante o considerablemente lejos del boliche donde ella estaba en la zona de la autovía. ¿Qué nos puede contar de eso? Del Mirá, momento en que a ella la encuentran. O de esa si nosotros, circunstancia. esa circunstancia nosotros la estamos investigando en este momento, hay una causa judicial en trámite. Nosotros lo que sabemos es que se comunican del hospital regional al 911 para dar cuenta de que había ingresado la joven que se estaba buscando y que estaba siendo atendida al hospital. La joven fue llevada por un amigo, por un allegado. Esa persona declaró en el expediente y al momento, bueno, Agustina Río está siendo todavía atendida en el hospital regional, está internada y nosotros estamos aguardando que ella esté en condiciones de poder declarar y poder aclarar un poquito lo que ha sucedido. Comisario, aquí le abro la conversación a mi compañero Héctor. Sí. Muy buenos días, comisario Garay. ¿Qué tal? Buen día. También sé que forma parte de la investigación, pero ¿han hecho o han pedido o han solicitado el tema de cámaras? Sí, nosotros, es como le menciono, Ujú. nosotros una vez que iniciamos este protocolo de búsqueda Sí. es inmediato. Nosotros la Ujú. intervención al personal de investigaciones, de hecho ha sucedido en este caso también. Personalmente me acerqué a la Sí. comisaría también para ir coordinando un poquito el trabajo. Ujú. Es así que nosotros salimos el día domingo, a partir de las 21, Sí, 21:30 sí. más o menos, Ujú. estuvimos recorriendo un poquito la zona. Si bien teníamos entendido que los amigos ya habían efectuado un recorrido ahí por la zona del local bailable, Ujú. bueno, nosotros hemos hecho lo propio también. Y esto fue, bueno, todo lo que tiene que ver con el requerimiento de cámaras de Sí. seguridad, también lo hizo el personal del Servicio Especial de la Comisaría. Bueno, por suerte, y este, tuvimos la noticia de que Agustina había aparecido. Ujú. Ella está fuera de peligro, Sí. está siendo atendida, como le mencionaba recién. Y bueno, nos toca ahora a nosotros poder establecer en conjunto con la justicia un Ujú. poquito qué es lo que ha sucedido para Claro. llevar luz a esta situación, ¿no? Ujú. Sin entorpecer, ya han prestado declaraciones muchos de los testigos, muchas de las personas que la encontraron a la chica, a Agustina. Sí, ha sido una sola persona Ajá. y esta persona ha declarado en el marco de la causa. Ujú. eh, y nosotros la causa no es que la terminamos con la aparición de Agustina, sino que Claro. nosotros Ujú. seguimos trabajando justamente para poder establecer qué es lo que ha sucedido, y en ese marco va a ser importante también la declaración que pueda hacer cuando esté en Claro. condiciones la joven Ríos, ¿no? Claro, esa persona a la que hace referencia que declaró es el hombre que la llevó al hospital. Exactamente. Bueno, comisario, son temas de mucho interés. Usted ha sido muy amable en atendernos, le queremos agradecer. Bueno, nada, por ahí un poquito llevar tranquilidad también a los vecinos. A veces la falta de información también hace que mucha gente este, efectúe algún tipo de especulación Ujú. o, bueno, sabemos también cómo son redes sociales Sí, sí. con respecto a Ujú. ciertos temas. Nada, desde la institución queremos llevarle esa tranquilidad a los vecinos de que estamos trabajando, que lo más importante aquí ha sido que ella ha aparecido y hoy por hoy este,
bueno, estamos esperando que ella mejore su cuadro de salud y que bueno, que en el marco de la causa y en una cuestión a lo mejor de intimidad ella pueda declarar qué es lo que, qué es lo que ha pasado, ¿no? Gracias, Nada, eso. comisario. Le agradezco a usted también por comunicar. Hasta otro momento. Comisario inspector Hasta luego. es director de la Unidad Regional Sur de la Policía de Santa Cruz, Cristian Garay. Mañana se cumple un mes entonces de la desaparición de César Aguilar Pérez. Desde el 7 de agosto se busca a Alfredo Morales Roa, este hombre de 81 años, cuyo rostro también vimos en el último tiempo que se lo está buscando, y se suma el caso de Agustina del fin de semana, bueno, con algunas preguntas todavía que sin respuesta, digo en términos públicos. Cierro con esto el caso Gabriel Mileca. Estábamos al aire nosotros, eran días muy tranquilos de enero, después de las fiestas, 10 de enero, este hombre está siendo atendido en el centro de salud mental, está su esposa hablando con profesionales de allí, cuando Gabriel Mileca se escapa por la ventana. Se escapa por la ventana, se sube un taxi en la zona del hospital y llega al lugar donde está el lugar. ¿Vieron la entrada de la escuela de policía por la autovía? Por la ruta nacional número 3, sí. Llega a ese lugar. Por donde ahora se accede a lo que iba a ser. Al camping que no se inauguró. Claro. Exacto, al camping que iba a inaugurar el gobernador Vidal a principios de año y no lo inauguró. En ese lugar hay un largo camino, una larga recta de unos 2 kilómetros que te lleva hasta la ría. Ahí se baja Gabriel Mileca del taxi. Esto es testimonio del taxista, ¿cierto? Bueno, desde ese día, 10 de enero de este año, no se supo más de él. Lo último, que él se dirigía hacia la ría por esa zona. Autovía, ruta nacional número 3, son unos, pasando el aeropuerto, unos 3 kilómetros más o menos, son unos 10 kilómetros de acá, del centro de la ciudad aproximadamente. En ese lugar fue visto por última vez también rastrillajes de todo tipo, lo que podamos imaginar, como está pasando con César Pérez y Alfredo Morales. Y bueno, de este hombre, de Gabriel Mileca, no se sabe, no se supo más. 10 de enero, estamos 25 de agosto, bueno, desde ya que han pasado 8 meses y es una situación que quedó, en este caso no se ha podido dar con él. La expectativa de vida desde ya es inversamente proporcional al paso del tiempo. Más pasa el tiempo, menos expectativa de encontrar a estas personas con vida. Lo contextualizo simplemente porque a ese caso hacía referencia recién el comisario inspector. 11 de la mañana, 7 minutos. Brian Álvarez abre la ventana en esta mañana nublada en la capital de Santa Cruz, con pronóstico de que el cielo se despeje por la tarde con una máxima de 7 grados y poco viento, casi nada, te diría. Tranquila la mañana de este martes 25 de agosto, en el que te vestís de verde y nos acompañás hasta las 12:30. En un ratito leemos mensajes, nos vamos a una pausa cortita antes, pero te tiro un dato clave si no querés renegar con la cocina hoy. En lo de Jacinto tienen de todo, más de 50 variedades de empanadas, y si hay alguien vegano o que coma sin gluten en la familia, también tienen opciones pensadas para todos. Si todavía no las probaste, este es el momento. Podés encargar ya mismo al 2966-5089-22 o buscar tu pedido en Jofre de Loaiza 26. Seguilos en @lodejacintorg y andá eligiendo el menú, que ya volvemos. Hay que escalar una montaña, la escalo. Si hay que caminar en la calle, yo camino. Solo para que tú estés conmigo como la otra vez. Acaricia de la cabeza a los pies. Estés conmigo como la otra vez. Pase lo que pase, yo te protegeré. Estés conmigo como la otra vez. Acaricia de la cabeza a los pies. Estés conmigo como la otra vez. Estés conmigo pasándola bien.
vosotros farmeáis. Te vas, amor. Si así lo quieres, ¿qué puedo yo hacer? Paramos un segundo para recargar equipos, afinar las violas y volvemos con los clásicos de siempre. Bancanos que pasa volando. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Hacemos una pausa corta en este invierno 2026. Inicio de espacio publicitario. Multigol premia tu ahorro. Somos una empresa de capitalización y ahorro con más de 27 años de experiencia. Es hora de concretar tu proyecto. Conseguí tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero con mínimos requisitos. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966-315044 y participa gratis en el sorteo de 6 sueldos de 800.000 pesos. Sí, envía info al 2966-315044. Sumate a la gran familia de Multigol Patagonia. Seguinos en Facebook e Instagram o visitanos en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Multigol Patagonia, haciendo realidad tus sueños. ¿Hace tiempo que venís postergando ese tratamiento odontológico? Ahora no tenés excusas. En Acceder Odontología lanzaron un nuevo plan mensual para que cuidar tu sonrisa sea mucho más fácil y accesible. Con una cuota pensada para vos, podrás acceder a tratamientos como ortodoncia, implantes, coronas, prótesis, incrustaciones. En Acceder escuchan a sus pacientes y saben que muchas veces el costo impide comenzar un tratamiento. Por eso, crearon este nuevo plan para que cada vez más personas puedan acceder a una odontología moderna y de calidad. Porque una sonrisa saludable no tiene que ser un privilegio, tiene que estar al alcance de todos. Acércate a Acceder Odontología, consulta por el nuevo plan mensual y empezá hoy mismo a cuidar tu salud bucal. Acceder Odontología, Avellaneda 166. Más acceso, más salud, más sonrisas. Baja un cambio. Respirá y deja que los acordes hagan el resto. Acá defendemos lo nuestro. Defendemos el talento local y te pasamos la música que te hace latir el corazón. Aguante el rock en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. No te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966-433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar. Cuando un gran proyecto comienza, necesita soluciones que estén a la altura. Servicios Rurales trae Tecnimed a Santa Cruz.
Construcción modular para campamentos, oficinas, comedores, sanitarios y viviendas con soluciones rápidas y adaptadas a cada necesidad. Además, movimiento de suelo, equipos viales, generadores, compresores, camiones y alquileres para minería, petróleo y grandes constructoras, servicios rurales y Tecnimed. Experiencia nacional, presencia santacruceña y soluciones para hacer avanzar tu proyecto. Consultas al 2966-677882 y en Instagram @TecniMedSA. ¿Soñás con tu casa propia? En Elevar Construcciones, empresa santacruceña, lo hacemos posible. Construimos con sistema Wood Frame y Steel Frame, en modalidades media llave con exterior terminado, 3/4 de llave con conexiones y servicios y llave en mano, lista para habitar. Además, contás con planes de financiación, cuotas fijas y opciones de pago adaptables a vos. Visítanos en nuestra oficina y fábrica en Río Gallegos. Consultas al 2966-744148. Seguinos en Instagram, @Elevar Construcciones RGL y en Facebook, Elevar Construcciones Casas Prefabricadas. Elevar Construcciones. Más que casas, construimos un futuro. Cuando no encuentres las palabras, deja que hable la música. Me quedé corto buscando problemas, por eso quiero sacarte a bailar. Porque una buena letra de nuestro rock te explica la vida en solo 3 minutos. Refugiate en las canciones que te hicieron ser quien sos en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Llegó la nueva colección Bautic pensada para las amantes del deporte a Tiendas Balbi. Encontrá calzas desde 15.990 pesos, abrigos desde 39.990 pesos. Visítanos en Avenida Néstor Kirchner 1259 y aprovecha para llevarte todo en 6 cuotas fijas. Seguinos en Instagram @Tiendas Balbi para no perderte ninguna novedad. En Brusa Asesores de Seguros te ayudamos a proteger lo que más valorás. Hoy podés asegurar tu auto con 30% off y obtener cobertura ante robo, daños, granizo y asistencia a las 24 horas. Rápido, simple y ajustado a tu necesidad. Y para tu hogar, el combinado familiar te brinda la tranquilidad que necesitas ante vientos fuertes, voladuras de techos, incendio, robo y daños por agua. Una cobertura pensada para la región y para tu día a día. Acércate a España 384 Río Gallegos. O escribinos al 2966 24 60 60. Brusa Asesores de Seguros. Tu protección, nuestro compromiso. Acá no hay algoritmos automáticos. Hay sangre, sudor y púa. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Gente de radio eligiendo canciones para gente que siente la música en el pecho. Sálvese quien pueda antes de que la luna despierte. Saquen a los chicos y a los ancianos del lugar. Artesanos del sonido para que vibres en este invierno 2026.
Si sos de acá y trabajás acá, cobra tu sueldo acá y disfruta de los mejores beneficios. Trae tu sueldo a Banco Santa Cruz y recibí un regalo de bienvenida de hasta 280.000 pesos. Tasas preferenciales en préstamos, ahorros exclusivos en supermercados, gastronomía, turismo y mucho más. Accede a bancosantacruz.com y abrí tu cuenta ahora. Válido para empleados en relación de dependencia del sector privado. Consultar requisitos y condiciones para la apertura de una cuenta sueldo en www.bancosantacruz.com. Apertura de cuenta sujeta al cumplimiento de requisitos y evaluación que realice el banco. Buon Appetito es el lugar. Buon Appetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Sabor que abraza un festín sin par. En cada bocado el amor es real. Ven y siente la pasión en el plato. Cada receta, un cariño desbordado. Buen apetito, la vida a tu lado. Ya está, ya afinamos. Los equipos están calientes y la púa lista para seguir rockeando. Volvemos a la música. Volvemos a vos con toda la actitud en este invierno 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Fin de espacio publicitario. May I have your attention, please? May I have your attention, please? Will the real Slim Shady please stand up? I repeat, will the real Slim Shady please stand up? We're gonna have a problem here. Y'all act like you never seen a white person before. Jaws all on the floor like Pam, like Tommy just burst in the door and started whooping her ass worse than before. They first were divorced, sewing her over furniture. It's the return of the... Oh, wait, no, wait, you're kidding. He didn't just say what I think he did he? And Dr. Dre said... Nothing, you idiots. Dr. Dre's dead. He's locked in my basement. Feminist women love Eminem. Chicka, Slim Shady. I'm sick of him. Si alguna vez te pasó que algún vecino te gritó un gol, bueno, para vos que sos fanático del fútbol, que no te pase de vuelta, que te gusta ver los partidos con la mejor calidad, DirecTV lanzó la promo 5x1 para que no te vuelva a pasar. 5 servicios al precio de uno. Accedes a la programación más completa y contratando hoy, pagás recién en septiembre con instalación 0 pesos. Además te llevas el pack oro más fútbol y tenés Disney, Premium y Digo sin costo. Escribile ya a nuestra amiga Mar al 2966 40 11 69. Si le escribís hoy, hay premio sorpresa. 2966 40 11 69. Escribile a Mar, llévate el premio sorpresa. Contratá DirecTV y deja de renegar. Yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up. Please stand up. Cause I'm Slim Shady. Yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real... Sabores Argentinos, los encontrás en Avenida Kirchner 1496, esquina Corrientes. Abren de lunes a jueves de 7 a 12 de la noche y viernes y sábados hasta las 3 de la mañana. Seguilos en Instagram como @experiencia.saboresargentinos. Sabores Argentinos, donde compartir es parte del sabor. To get me here so you can sit me here next to Britney Spears. You shake Christina Aguilera, better switch me chairs so I can sit next to Carson Daly. ¿Buscás el plan perfecto para toda la familia? En MoMA lo tenés todo, las mejores pizzas, pastas caseras, hamburguesas tremendas y mucho más. Además, un patio de comidas pensado para vos y un área de juegos donde los más chicos la pasan increíble. MoMA, mucho más que comida rica. Encuentros, experiencias, antojos en un solo lugar. Te esperamos en España 85 o haz tu pedido o reserva al 2966 22 70 47. Vení a MoMA. MoMA, mucho más que comida rica. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up. Please stand up. Cause I'm Slim Shady. Yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up. Please stand up. I'm like a head Hola, ¿qué trip tal to chicos? ¿Cómo andan? Era... Hola, un recuerdo que tengo de la peluquería, buenos días, es en mí, yo tenía a mi madrina que cruzando la calle era la peluquera de nuestro barrio.
Y era justamente igual familiar. Así que ella me peinaba y para mí me cortaba el pelo, me hacía los famosos tomates que las chicas de mi edad de 60 sabrán lo que es, el pelo estirado, con un tomate atrás en la cabeza, pelo largo. Y, y era muy linda, fascinada con el mundo de los ruleros, los secadores de pie, varias cosas, ¿no? Las cofias, las tinturas, bueno, todo eso. Una tía genial, una madrina hermosa. Y también tengo el recuerdo de la mamá de Leandro, la tía Dora, de ir a la peluquería. Súper coqueta, ella tremenda, uñas, iba a la peluquería, se hacía las uñas y también se peinaba. Muy lindo recuerdo de ella. Hay mensajes al 1551-6051 en esta mañana que va subiendo el termómetro, casi 1 grado la temperatura con casi 3 grados bajo cero de sensación térmica esta mañana de martes 25 de agosto. Y los amigos participan porque saben que hoy es el día del peluquero y les estamos preguntando, a cambio de una porción de pastas de buen apetito, ¿qué recuerdos tienen de cuando iban a la peluquería en la infancia? ¿Quién los llevaba? ¿Cómo era el peluquero del barrio? ¿Qué atenciones tenía? ¿Cuánto te cobraba? De todo, los mensajitos vale, no te olvides, mensaje de voz vale doble. Me estaba preguntando mientras escuchaba recién a nuestra amiga, le mandamos un beso enorme por escucharnos, gracias. ¿Cuánto cuesta un corte hoy? ¿Cuánto cuesta promedio un corte? Está más o menos como 15.000 pesos, uno barato, y de ahí para arriba, ¿no? Claro, lo que te había mencionado yo. Lo que hablamos fuera del aire. Sí. Buen día, estimado doctor Nica Mancilla, ¿cómo anda usted? Bien, todo tranqui, chicos, acá andamos. Todo bien. ¿Vos cuánto estás pagando, Nica? Y 15, acá mis amigos de. No sé cómo se llaman los chicos de la peluquería. Está acá. tirando chivo. Está tirando chivo. ¿A dónde Ok. vas? Está señalando zona céntrica. A media cuadra. ¿Vas a la barbería de los pibes? Voy acá a una barbería donde. A mí me da sabe ir cosa, Brian igual. digo algo generacional, es un Sí. problema generacional que vos no tenés, lo tengo yo. O sea, ¿Sí? el problema generacional me cuesta entrar en las barberías. ¿En serio? Sí, o sea, no sé, me da la impresión que voy a salir escuchando reggaetón o Sí, nada como o Daddy funk, Yankee. funk. Digo, no es lo mío. Yo voy a una peluquería tradicional de señoras grandes donde tranquilamente podríamos jugar a la canasta. No lo hacemos porque ando con poco tiempo. Capaz entras para Pero cortarte una el de pelo esas y peluquerías. salís sí. farmeando aura. Claro. Sí, tenés que ponerte en onda, loco. Hablando de prejuicios, sé que es una cosa mía, pero me pasa eso con las barberías. Sí. No pasa, está bien. O sea, lo que pasa es que también lo que decíamos recién. Sí, pasa igual, Tema- pasa. No le doy bolas. Tema Para el barbería. pelo que me queda, chicos. Ahí está, bueno. Lo que pasa es que la barbería se ha Vos convertido. entrás y decís, mirá, ¿cómo Hacé lo es- que pueda. Eso, ¿cómo es el speech? Me pasa Y mirá, que. Chicos, me dice el pibe, Sí. perdón, me Sí. dice, ¿cómo le cortó? Y le digo, hacé lo que puedas. cortito y Hacé lo que puedas, te meto un y abogado. parejo nomás. Hacé lo que puedas, te meto un abogado. ¿Viste el típico chiste? Claro. Che, tenés un abogado, por el color del pelo, te cagaron. Che, pero vos sabés que a propósito de lo que decís. Yo me acuerdo de Las barberías se convirtieron peluquerías. en lugares hostiles para la gente adulta. ¿Por qué? Porque son todos pendejos. Perdón que lo diga de esa Sí, manera, sí, ¿no? sí, Pero sí. digo, entonces entra una persona joven, como por ejemplo yo, que tengo 23, 24 años, y no pasa nada. Ahora, si entra un tipo grande, como ustedes, muchachos, que son dos Claro. personas adultas. Vos 23 años pongo dijiste loco. de aportes, tenés 23 años. De aporte Si jubilatorio. Te estás por jubilar. Si entran personas grandes, pero fuera de juego, yo ahora me pongo del lado de lo grande. Cuando entramos, ¿no? O sea, y suena lo que ponía recién Brian, que puso lo que suena dentro de una barbería. Entrás. Claro. Te metes a la barbería y decís, che, me quiero cortar Con el ese pelo. tema, sí. Che, esto es reggaetón old school. Sí, vosotros farmeáis. Hola, Esto es el B8 del reggaetón. Claro. le decís, Esta es la iglesia, la actual, la iglesia. hola señor peluquero, vengo para cortarme el pelo. ¿Cuánto cuesta el corte? Tan amable. Claro. Vos entrás y pareces un boludo. Básicamente porque viste que ahora hablan como de otra manera, ¿viste? Y están todos sentados porque tienen sillones y se sientan y hablan entre ellos. Sí. Y se van turnando. Por ahí la peluquería está vacía y hay 4 peluqueros, entonces se van pasando, ¿viste? Corta uno y el resto mira y se va mate. La peluquería hoy se convirtió en un club de barrio. No sé si coinciden. Mucha reunión. No he entrado.
No Yo entro a directamente varias. no entra a las barberías. ¿Tipo reunión social decís vos? Sí, ¿no? Acá había una, en la que dijo nuestro amigo Javier, una que está frente a un supermercado. Entré, hay Sí. muchachos colombinos, hay hincha del Junior de Barranquilla. Ah, mirá. Ahí me he pasado a Pero cortar igual. haces tour de peluquerías, barberías. No, pero ahora ha hecho acá. Ya te hiciste cliente de acá de la que está media cuadra. Sí, de los pibes. Recuerdo mis primeras peluquerías. Había, no me acuerdo cómo se llamaba, una peluquería que estaba en la avenida San Martín al lado del teatro. ¿Al lado del teatro municipal? Sí. Ay, mirá, no la Fue recuerdo. durante muchos años, pero después la tradicional peluquería. Rafael. Hablamos de eso hace un rato. Sí. Después recuerdo una peluquería que era del padre del ministro Álvarez. Ah, mira. Pero yo era chiquito, que Del estaba ubicado en exministro. la calle. ¿Cuál de los ministros Álvarez? El Jaime. de Jaime. Jaime, claro, porque Que después está está ubicada. Diego Álvarez, que veníamos hablando de. ¿Sabes dónde de ese estaba ubicada? exministro. Mucha gente antigua de Gallegos se va a acordar. Estaba ubicada en Zapiola y Corrientes. Había unos Zapiola y caballitos. Corrientes. Es cierto. Tenía unos caballitos. ¿Ese era del Sí. papá del ministro? Sí. Claro, para los chicos, ¿no? Para que los Claro, chicos se van a cortar, que exacto. tengan un trato Ujú. más amable. Y después, a media cuadra bajando ya donde. Antes de llegar a la estación de servicio que hay por Zapiola. Antes de llegar. La IPF de Zapiola, decís. Exacto. Había una peluquería que estaba atendido por un hombre santiagueño de apellido Vélez y el otro era Ardil de apellido. Ah, qué apellido. La Navaja de Oro se llamaba. La navaja de oro, pero estás hablando incluso hasta entrado de los años 90. Sí, sí, sí. Lo recuerdo, además Sí. es casi mi barrio. Claro. Esa peluquería estaba cerca de los bares de la Zapiola. Exacto. Ahí está. La Bueno, Navaja de Oro. ¿Qué noches las de esos bares? En esa Claro. época todavía. Tenías media docena de bares en 2 cuadras. Primero te El que no cortabas salía el con- pelo y después entraba a los El que bares. no salía con pelo corto. Pero literal, era Claro. así, ¿eh? El que no andaba con pelo recién cortado andaba con una curda para 15, Claro. caminando por el medio de la calle. Exacto. Era así en esa época la Zapiola. Pregunto, ¿qué hace un buen peluquero? O sea, ¿qué detalle tiene un buen peluquero que el mal peluquero no tiene? ¿Qué cosa un peluquero y que vos entrás y tiene un detalle? No importa, ¿qué se les ocurre? ¿Qué se les viene a la mente? Que decís, che, con este me compró, con esto me compró. No, en mi caso es que el corte sea bueno, que sea lo que uno más o menos pidió. Sí, ¿viste cuando Ese te es la- mi requisito indispensable. Ok. Porque Sí. me ha pasado que el peluquero o la peluquera hace lo que quiere, Lo que se le básicamente, cantó las y no es que tarritas. sea un mal corte, pero no es lo que uno quería. Sí. Entonces, para mí ese objetivo, ese resultado final es muy importante. Ok. Y ok. antes puede haber cosas muy buenas como el buen trato, etcétera, Ujú. pero si eso no se cumple es básico. Es como pedir pera y que te den manzanas, digamos. Sí. Es como cambio de verdulería. Ok. Uno, pero viste como, ok, no te calientas si te da charla, no te da charlas. A mí me gusta ¿Te conversar ¿Te con gusta? los peluqueros. Ok. En este caso con mi peluquera Irma. ¿Qué información? Ah, con Irma. Ok. Bien ahí. ¿Y vos cómo sos tu peluquero? No me acuerdo cómo se llama el pibe de ahora, no me acuerdo cómo se Claro, llama. cambiaste hace ¿Ves? poco de peluquería. Fíjate cómo cambiaron los tiempos. Que Claro, ahora no antes sabés te cómo se llama tu acordabas. peluquero. Antes sabías el nombre del Sí, peluquero. sí, Hasta sí. que la familia, la esposa, los hijos, a qué colegio iban, ¿no? Y Ahora mirá, ya no. cómo han cambiado los tiempos, ¿no? Porque con los antiguos peluqueros vos charlabas de fútbol y del PRODE y otras hierbas. Porque estaba la radio o el televisor puesto ahí en un costado. Y ahora ya no. Sí, y Ahora había corte con navaja, corte americano, no sé, 2, 3 nada más, ¿eh? Claro, sí. Sí. Yo le decía recién, y en las paredes pegadas los calendarios de la carnicería, ¿viste? Que le habían repartido el Sí. calendario de algún otro local. Sí, pegado en la Claro. Y a principio de año te llevas el almanaque. El almanaque. Claro. Chicos, vos sabés que recién leía, vieron que en las puertas de las peluquerías, y con esto ya le doy pie a los mensajes derechito, vieron que en las puertas de las peluquerías, en las barberías en realidad, hay como un tubito, De colores. un poste que es rojo y blanco generalmente. Rojo, blanco y azul puede ser. Son los 3 colores que vi. Rojo, blanco y azul. Parece como la bandera de Estados Identifica la Unidos, barbería, ¿no? o la bandera de Paraguay, o... La bandera de Paraguay. Hay una explicación Digo a eso. eso. ¿Ah, Hay, sí? hay una Mirá explicación vos. que me sorprendió, la acabo de descubrir. Me se las súper cuento. interesa. Eso viene de la Edad Media, porque en la Edad Media los barberos no solamente cortaban el pelo o arreglaban la barba, sino que también hacían de médicos y cirujanos. O sea, además de cortarte el pelo, también te hacían algún tipo de curación, algún tipo de cirugía básica, ¿no? No sé, poner una bolita de grasa, un granito. Igual estás hablando de edad media, alguna Sí. cosita básica. Eh. No había anestesia, hermano. El tipo te cortaba el pelo, te sacaba la muela, todo el mismo acto. Pero ¿sabes qué? ¿Cómo es la historia? Escuchá. ¿Qué pasa? El rojo representa la sangre.
que salía de tu cabeza. Horrible, Y sí. el blanco representaba las vendas. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hacían era usaban venda para hacer, y después de hacerte el procedimiento médico, después de operarte, lo que hacían es agarraban los vendajes y los colgaban a secar en un poste afuera del local, ¿no? Espantoso. Y eso quedó, digamos, la figura esa Claro, roja y blanca viene mirá de, vos. viene de esa época. Ajá. Eh, Pero viste que y el azul y el rojo, el rojo por la sangre y el El azul blanco que por era- la venda. el azul me falta porque no lo tengo, Claro, pero pasó algo más en la historia Hay- que tendrá que ver con el azul, pero el rojo y el blanco queda clarísimo. hay quienes dicen que tiene que ver con la bandera de Estados Unidos, supuestamente, porque hay una Lo mismo cosa. pensé cuando vi eso en algo centroamericano. Y porque dice que bueno, Estados O sea, Unidos, lo, por lo ejemplo, latino, fue- lo yanqui latino. Pensé en Sí. eso cuando lo vi, pero es La- una las asociación barberías simplemente. Claro, la están primera- enfocadas en Estados Unidos. La primera academia Sí. de peluqueros que hubo, según datos que estoy descubriendo en la mañana, fue en Estados Unidos. Ya. O sea, alguna relación puede llegar a tener. Claro. puede Ahí se llegar a metió el tener. azul. Sí. Pero bueno, lo cierto es que, muchachos, a ver, vuelvo para la consigna otra vez porque se viene enseguida la entrevista, la siguiente nota de la mañana. corto, una quebrada, dijo. Y tenemos mensajes de Un corte y una oyentes quebrada. y fotos de ganadores de estos días. Ahora hacemos el combo de todos los oyentes juntos. Quiero ver fotos de cortes. Eso es lo que ¿Cortes pedía. de pelo? Quiero ver, quiero jugar. ¿Qué recuerdos la pregunta, para... Sos un capo, Brian. ¿Qué recuerdos o qué olores o qué manias o qué anécdotas de peluquería recordás sobre tu infancia? ¿Quién te llevaba? ¿Cómo era el peluquero? Al 1551, 6051. El miedo a la navaja, Rodri. ¿Cómo? El miedo a la navaja. Navaja dorada. Cuando te pasó la navaja. Ah, el acá, miedo a la navaja. contra el cogote. Sí. Ay, ay, ay. Vea Te quedaba duro como un paquete de pastillas. ¿Es Daba cierto, miedo. Juli, que tu papá te cortó la oreja o era broma? Juli Era. nos contó en el grupo de WhatsApp que tu papá cortado del pelo te cortó la oreja. Bueno, igual Sí. no se nota. Digo, si te quitó ahí nos está mostrando las Qué orejas, dolor. Juli, no quedó tan mal. Se lo tapó con pelo después. Acá dice Toranza. ¿Quién es? Silvia. Silvia. Dice, chicos, en mi época mamá iba en ocasiones muy importantes y de chica iba a la peluquería en ocasiones muy importantes y de chica creo que mi mamá me cortaba el pelo. Yo tengo a Chiqui que me atiende desde mi primera vez post operación de cáncer, nos dice Silvia. Mira vos, la misma peluquera de toda la vida. Beso grande, Silvi. Acá hay otros mensajitos más. Mirá, buen día, dice David 462. Por la consigna de hoy nos cuenta. Mi primer recuerdo de una peluquería es una donde tenían una silla con una cabeza de caballito. Tal La vez que tenía, dijo Héctor. mirá, tal vez tenía 3 o 4 años. Habrá sido en el año 83, 84. El local está justo enfrente de la heladería Tito sobre Zapiola. Creo que es una peluquería, no sé si sea la continuidad de la misma peluquería, dice David. Claro, 462. ha habido otras luego. De hecho, en esa cuadra ahora hay una barbería, o al menos hasta hace un tiempito de Hubo la una vida. peluquería de chicos un tiempo igual, para niños. Claro, También. siguió siendo cuadra de peluquerías, cuadra de bares y peluquerías. Sí. Mariana 840. Sí. Mariana 840 nos dice, buenas tardes, no había presupuesto para peluquería y quería aclararme el pelo. Me tiré agua oxigenada pura. Horrible mi color de pelo, color zanahoria. Qué espanto cuando encuentro alguna foto, dice lindo Marte. Beso grande Mariana 840. Querida Mariana, le mandamos un beso enorme. Claro, por unos días fue la Colo, ¿no? La Colo. Con La ese Colo. color de pelo. Yo una vez me teñí el pelo así como para probar, para joder una noche que estamos quedaste- tomando unas cervecitas. quedaste ¿Y qué rubio? tal? Y me tomé un par de cervecitas de más. Y viste que al primero para teñirte te tienen que poner como una agua Ah, te oxigenada, teñiste el pelo. te destiñen y después te tiñen. Y me Sí, te tiñó- descolorea. te ¿no? exactamente. Decolorar se dirá. Decolorar, es. Y terminé con el pelo azul galáctico y al día siguiente salí a correr y todo el mundo me miraba raro y dije, no, ya fue, y me rapé, me terminé rapando y bueno, ahí quedó la... Azul galáctico. Azul Y Era, galáctico. era Suena- como, ¿cómo suena se llama? estrambótico. Sí, está lo que era el color. El dibujito que miran los chicos. Yo recién Sí, pensé en los Sonic. halcones Sonic. galácticos. Claro, Era Sonic. cuando dijo galáctico pensé en los halcones galácticos inmediatamente. Mariel 655. Buenos días, chicos. Mi abuela me llevaba a un peluquero del barrio que era un peluquero y curandero. Ah, completo, che. Está bien, te curaba el empacho, te cortaba el pelo. En la peluquería siempre había un olor a sahumerio y mucha gente. Yo era chica y me encantaba sentarme en un rincón a ver las revistas de moda. Fue mi gran peluquero por muchos años porque era el único que sabía cortarme mis rulos sin desarmarlos. Excelente día, Mariel Mirá, 655. qué Está bueno. anotada Mariel, ¿eh? Y Diego, también está Diego. ¿Quieren saber lo que dice Diego? ¿Qué dice? Diego dice, mi vieja me llevaba a la peluquería de una amiga de ella que se llamaba Suni o Sani y me desbloquearon un recuerdo. El rociador era un pitufo, dice. Mira vos. Wow.
Me acaba de desbloquear el mismo recuerdo. ¿En serio? Estaban Sí, los rociadores los pitufo. rociadores. Uf. Es cierto, pero además fuerte. en casa también. En casa sabía el pitufo, que bueno, los pitufos eran muy famosos por entonces, y te comprabas el rociador de los pitufos. Mira, en la peluquería lo tenían. Mirá vos qué loco lo que manda Darío acá. Mirá la cantidad de gente que fue a la misma peluquería. Darío dice que para buen día. Me llevaron siempre a la peluquería que decía Nica en Sapiola y Corrientes. El corte era americano, corto siempre, y después recuerdo Claro. al lado de Medisur había otra que estuvo mucho tiempo. Sí, que era el mismo hombre que tuvo la peluquería ubicada al lado del Teatro Municipal, Figueredo de apellido, ahí me dice Miguel que era apellido Figueredo. Figueredo. No, sí. Ahí está. Susana Ruiz está. Hola, Susana. Hola, chicos. Ex gendarme me dicen. Ah, ok. Sí, era medio del litoral, no sé si era correntino, formoseño, chaqueño, por la tonada. Sacaba la rasuradora. Ahí. Conociste todas las peluquerías de Gallegos. Las No. históricas y Sí. de las modernas conociste ya un par del centro. Sí. Una especie de tour de peluquerías. Te cortabas el pelo No es una una vez por mala semana. experiencia, ¿eh? Una vez por semana te cortabas el pelo, no mientas. ¿O no? Te iba para hablar, para poder charlar con el peluquero, ¿viste? Le gustaba que le den charla al tipo. Che, Susana Ruiz dice, esa cosa de las madres de llevarnos a hacerla permanente cuando éramos chicas. Mirá vos, Esa era permanente. beso grande, Susi, no sabía ese dato. ¿Sabes que yo me recuerdo cuando entrabas a alguna peluquería a cortarte el pelo, ¿viste? Y eran, ¿viste? Unisex las peluquerías algunas. Sí. Y vos veías que estaban las mujeres así con una... Claro. No le veía la cara porque estaban... Están cubiertas completamente, haciéndose la permanente. Una permanente. Chicos, está, mira, Cris que dice, hola amigos, Que hasta más de algún hombre igual, ¿eh? Una vez yo vi un hombre que estaba haciéndose la permanente. también puede ser, olvídate, Claro, ¿por qué no? Coqueto, ¿viste? Que quería parecer a Diego. Por supuesto. Hablando de, bueno, Diego fue el primero. Yo recién lo nombré a Martín Palermo, pero Diego en el 95 se teñió el pelo antes que nadie. Che, dice, amigos, un peliculón. Ya que estamos en el Día del Peluquero, El marido de la peluquera, 1990, dirigida por Patrice Leconte. Creo que está bien dicho. Patrice Leconte, sí. Desconozco. Nos dicen por acá. Y hay un montón de mensajes de voz. Yo no sé si vos querés que los meta ahora, después. Sí, tenemos un ratito, sí. ¿te Tenemos un parece? ratito para mensajes de audio. Dale, bueno, escuchemos a Oscar, a ver qué dice Oscar, que es uno de los últimos. A ver qué dice Oscar, amigo. ¿Cómo andas, Hola, Oscar? chicos, ¿cómo están? Qué placer escucharlos. Estos días no los puedo escuchar por diversas Te situaciones extrañamos. de la vida. Con el tema de la consigna de hoy, A ver. yo siempre me corto el pelo con la misma persona. Soy fiel a un peluquero o peluquera, ¿viste? Lo sigo a muerte. Tengo como un código, ¿viste? Y también a veces tienen código conmigo que me cobran un poquito menos. Arriba el día. Y porque cada vez Nunca tenemos me menos ganan pelo. nada. Arriba el día. ¿Cómo que no? Si ganaste hace... Abrazo para todos. ¿Cómo que no? Si vos ganaste hace 2 semanas, yo te tengo anotado acá, querido Oscar. ¿Sabes qué tengo la duda ahora? No, es él, es él. ¿Es Ya, él? ya lo chequeé. Ah, ok. Le mandamos un abrazo grande. Igual no te preocupes que pronto vas a ganar de vuelta porque siempre nos escuchás y te lo mereces. Sos un oyente muy fiel. Fidelidad capilar es un tema también, ¿eh? Antes hablaste de nostalgia capilar. Bueno, fidelidad capilar por esta cosa de que la traición al peluquero, ¿no? Uno siempre se corta con el mismo y un día de repente salís de otra peluquería, te encontraste con tu peluquero y Claro, ¿qué le decís? ¿Y ese corte dónde es? ¿Quién te hizo eso? Claro. ¿Eh? ¿Qué haces con el pelo así de corto? Te voy a ir a buscar, ¿eh? No te metas con otro porque te voy a buscar, ¿eh? Me escuchemos a Jere Garbini, que está escuchando. Jere, a ver, ¿cómo andamos, amigo? ¿Todo bien? ¿Cómo andan los muchachos? Bien, ¿y vos? Yo recuerdo que mi primer peluquera fue mi vieja. Mi mamá me cortaba el pelo cuando era chiquito. Todavía iba al jardín, recuerdo. Y me hacía el corte pelela, que era el que estaba en boga en esa época. Hablo años 95, por ahí. Me acuerdo que una época me cortó el pelo bien prolijito para el acto de fin de ciclo del jardincito. Pero para su mala suerte me dejó las tijeras a mi alcance y no tuve mejor idea que agarrar y cortarme en el medio de la frente un flequillito. No. Y quedé toda la foto del fin de curso con el hueco ese No. en medio de la frente. ¿Qué va a hacer, amigo? Y un meme. Sos un meme, Jere, con esa foto. Mándanos la foto, queremos ver ese meme, por favor. ¿A quién le pareció en aquel tiempo que el corte de Pelela era un buen corte? ¿No? Porque vos ves las fotos ahora y eso pasa con la moda, ¿no? Sí. Es como el corte de Carlitos Balá. Porque te ¿no? hacía Es cara el de corte de bueno. Carlitos Balá. Te hacía cara de bueno. Horrible. Era por eso. Una crítica constructiva de Nica. Horrible, pobres pibes, cómo lo... Pero te hacía cara de bueno. El corte de Es cierto, Por suerte tiene algo de eso. nunca me hicieron esos cortes. Tuve la suerte. Pero es cierto, medio mundo tenía ese corte. Lo que dice Jere es cierto. Sí, ni Carlitos Balá, Bueno, ni el accidentado Pelela, en su ¿viste? caso, pero era ese corte. ¿Saben quién está? Está José Luis y no es Borges. Dale, mándale.
Buen día. Sí. Me cortaba el pelo en la peluquería Rafael cuando tenía bastante pelo. Y me llamaba la atención, primero la atención que había, la charla, donde uno se enteraba un poco del gallego de antes, a veces un poco la parte política. Claro. Ellos mismos te iban tirando la diciendo posta. lo que iba a pasar. Sí. Y después me llamaba mucho la atención, primero la sencillez, lo sencillo que era esa peluquería y las fotos antiguas, que uno mientras esperaba su turno podía ver el gallego de antes. Y a veces hasta podías consultarle al peluquero sobre esa foto. Mirá. Una foto que tenían también ahí era la de Néstor Kirchner, que se ve que se cortó el pelo ahí. ¿En serio? Sí. Mirá vos qué dato. Sí, sí, sí. En la peluquería de Rafael. Sí. Un clásico, Rafael, en el top 3 de las peluquerías más recordadas. El mensaje por acá, ¿sabes de quién? De José. José dice, buen día. Cuando era adolescente, mi viejo me dijo, anda a cortarte el pelo. Tenía el pelo largo, como vos, Lean, mirá. Y le dije, córteme las puntitas. Trabajaba en prefectura el peluquero. ¿Sabes lo que le hizo? Un corte militar. Le cortó. No, eso es terrible. Un corte torrero. Pero pará, tenía pelo largo, le dijo cortaban las puntas y hizo corte militar. Con el pelo bien torero. Eso es terrible parece. para alguien que tiene el pelo José. largo porque le gusta, porque es rockero, por la decisión Es que un crimen, sea. un Es crimen. terrible. Las Un crimen. antípodas. Una falta de respeto. ¿Qué, total. qué fue de la vida del peluquero? Me gustaría saber, o sea, ¿cómo reaccionó nuestro oyente? Es lo que me interesa saber. Es una muy buena pregunta. Claro, ¿qué hiciste, José? La gran pregunta. Y último mensaje para José Luis. A lo pasarela, ¿no? Pasarela en la selección, Sí, todos con el pelo corto. Y rinoscopía. Sí, le pasó, pobrecito. No, mira, che, contanos cómo reaccionaste. Está bueno eso. ¿Qué le Además, dijiste? lleva mucho tiempo dejarse el pelo largo, son años. Igual anda a decir algo a un prefecto. Pero está en la peluquería, no está en su No te pago. eh, No te pago. mínima. Mínima. Devolveme el pelo. Imposible. Yo meto el pelo en una bolsa y me voy a mi casa. Olvídate. Voy y dice, buenos días, acá los escucho en el trabajo. Yo soy tan fiel a mi peluquero que se mudó y voy hasta el barrio San Benito a cortarme. Mirá Mirá vos. Eso, fidelidad. Fidelidad capilar. Ya sé quién es su peluquero. No recuerdo su nombre, pero sé quién es. Mi padre me cortaba el pelo en la barbería de Boca, la histórica. ¿Traumas? Se pregunta solo o sola porque no sé el nombre. Che, ¿quién sos? Pará, es la de Rafael. Porque La de la que Rafael. estaba pintada de boca es la de Rafael. Claro, pero no sé quién es la o él. Él o la oyente. Pues Mandando Rafael era mensaje. bostero, Claro. empedernido, y había uno de los ayudantes, uno de los asistentes era hincha independiente. Y después había otro hombre, no sé si era De hincha de River, Racing, ¿cierto? sí, ¿No hay un de hincha de River? sí, Recuerdo sí, un hincha de River en mi sí, infancia, sí, en sí, esa sí, peluquería. sí. Está Karina, por último. Último, con este cierro, porque si no, no cerramos más, dale. Último. Hola, Rivaldía. Anécdotas de peluquería tengo varias. Pero dice, cuenta que cuando era chica, sentaba a mis hermanos y vecinos, amigos, y les cortaba a todos el flequillo. Qué grande. Todos andaban igual. Claro, la peluquera era ella. Le mandamos un beso a Cari. Estás anotada. Todos están anotados. Los que nos cuenten al 1551 6051. A mover las cabezas, dijo el Dijo finado este tránsfuga el peluquero que más había, conocido de todos, Giordano. Jordano. Qué manera de No recordarlo. me peguen que soy... Qué No. manera de recordarlo. Está El muerto, finado Giordano. tránfuga, Murió. dijiste. Claro, se hicieron tránsfuga. Está en un honka, Giordano. Sí, falleció hace poco. Hace Garcó poco. a cuánta gente pudo, ¿no? Ahí está, y se lo llevó. Se llevó la parca. Alto Garca Zapla, ¿no? No me peguen, es decía, alto soy Gordo Jordano. Zapla, es alto. ¿Qué recuerdo entonces? Le preguntamos a la gente, ¿qué recuerdos tienen de la peluquería cuando eran chicos? ¿A la peluquería que iban? ¿Cuál era su peluquería preferida? ¿Quién te llevaba? ¿Cómo era el peluquero? Lo que se te venga a la mente al 1551 6051 y participás por las pastas de Bon Apetito. Bon Apetito, fábrica de pastas artesanales en Comodoro Rivadavia 430. Fábrica de pastas artesanales. El verdadero sabor de la pasta lo encontrás en Bon Apetito. Otros oyentes, está en la comunicación en línea. Bueno, los voy a nombrar. Los nombré hace una hora, pero para recordar nomás. Darío, Antonio, Beto, Pato, Gustavo, Alicia, José Luis. Vamos a comentar los mensajes que son popurrí, que no son de la consigna, otras cosas, en un ratito después de la entrevista que tenemos a continuación. De hecho, tenemos fotos de ganadores. Tenemos la foto de Nati, la novia de Esteban, de Pau, en realidad es el hijo de Pau, y le puso 1000 de aura, creo que decía 1000 o 10.000, a la pizza que comió el viernes a la noche cuando ganó el premio que sorteamos en el cierre de semana, y nos llevó hace un ratito la foto de Karen, retirando un apetito. En el siguiente segmento de oyentes vamos a compartirlos en YouTube y vamos a leerlos y también escucharlos. Tema doméstico de la economía diaria y de uno de los problemas que son evidentes en este 2026, el endeudamiento
de las familias, el endeudamiento de las personas, que es un problema de Argentina y también un problema de Santa Cruz, donde como provincia, datos del Banco Central de la República Argentina, estamos al tope de los endeudados en el país. Ayer el intendente Grasso encabezó una rueda de prensa, la cubrimos con el móvil de Juli Quirós, donde se presentó en brazo un proyecto de ley que se llama Programa Provincial de Desendeudamiento Familiar y Personal. La presentación, aunque la encabezó el intendente, el protagonista por ser diputado es Eloy Echazú, diputado por el pueblo, quien está en línea de teléfono. Echazú, gracias por atendernos. Aquí en Radio Nuevo Día los saludamos. Hola, ¿qué tal? Un buen día para ustedes y para toda la audiencia. Aquí Leandro Dolan, junto a mis compañeros Héctor y Rodrigo. Diputado, si hay que explicar en términos simples, lo más sencillo posible, cuál es el espíritu del proyecto de ley y luego precisamos algunas cuestiones. No, lo más simple es la realidad que bien planteaste vos en tu introducción, ¿no? Hay un endeudamiento de todas las familias santacruceñas ante la situación económica y bueno, y hoy en día se encuentran en esta situación de endeudamiento, ¿no? Que tanto sean las tarjetas bancarias como las tarjetas virtuales y esto es como para dar un alivio y hacer una acción netamente necesaria desde la Cámara de Diputados, es presentando esta ley donde se refinancian, porque no es una condonación de deuda, sino es una refinanciación de la deuda que tiene, pero con intereses más reales, ¿no? Con el interés usurero que tienen los bancos, donde en algunos casos, como las tarjetas virtuales, va entre 600% de interés en las cuotas, ¿no? Esto es una tasa fija anual, desde un 35%, con un plazo mínimo de devolución de la deuda que tienen, 24 cuotas, que van a ser cuotas iguales y consecutivas. En el caso del Banco Santa Cruz, bueno, eso sí, al ser banco una parte de la provincia, tiene que ser el establecido, y después se invitan a los demás bancos privados que se puedan adherir a este proyecto de ley. Diputado, una cosa que es bueno comentar es que lo que usted presentó, y ayer lo comentaban, lo detallaban en la conferencia de prensa, que el proyecto que ayer presentan en sociedad ingresa esta semana en la Cámara de Diputados y pasa a comisiones. Es decir, no es un tema que va a ser ley este jueves o que va a tener su suerte a favor, su suerte en contra en lo inmediato, sino que pasa a discutirse. ¿Qué clima de discusión ven en la Cámara de este tema? Quiero decir, con sus pares de su propio bloque o en las comisiones, porque el tema endeudamiento familiar, viene creciendo a nivel país como discusión pública. ¿Qué impresión tiene de lo que está pasando en la Cámara? No, la impresión tiene que ser los diputados, por lo menos yo con los de mi bloque ya lo he hablado, con algunos lo hemos consensuado, por eso es una presentación que haremos como bloque, o sea, amén de que yo lo presente como autor, pero bueno, tiene un visado de los diputados y diputadas de mi bloque. La visión que tienen que tener los demás diputados es la realidad, o sea, nadie puede escapar a lo que está pasando con las deudas que tiene la gente. O sea, hoy en día la gente está endeudada, pero no por haberse comprado un auto, no por haberse dado un gusto, sino por comer. O sea, es una realidad que hoy en día es transversal a todos y todas, y ahí donde es lo que planteaba hacer una acción política, se quiere decir, desde el Poder Legislativo, donde se presenta este proyecto, porque ¿cuál es la diferencia de este proyecto con un programa que realizó el gobierno de la provincia? Este proyecto es una ley. El programa es un programa donde estaba el gobierno de la provincia en conjunto del Banco Santa Cruz, pero este es un proyecto de ley donde te establece unos parámetros, como recién te había comentado, y donde se tiene que cumplir. Es un cumplimiento sí o sí, porque primero, volvemos a reiterar, ¿no? Es darle un respiro, es dar un respiro a la gente que ya no sabe qué hacer, hay mucha depresión, hay mucha desidia, porque hay algunos vecinos que hace meses que cobran 0 pesos, que están pidiendo plata a un familiar, que están pidiendo, hasta, en algunos casos, a usureros que te prestan plata. La verdad que es una situación complicada que, bueno, en este proyecto de ley lo que te establece es eso, es una norma donde sí o sí se puede estar amparado. Y siempre, como te digo, no es una condonación de deuda, sino es una baja en los intereses con un plazo y para darle un poco más de respiro, y que no se le puede tocar
más del 70% del sueldo a los trabajadores. Y eso Diputado, también es usted, algo usted habló que no recién pasa. del programa provincial de desendeudamiento. Enseguida quisiera puntualizar más ese tema, pero antes abro la consulta de mi compañero Héctor. Buen día, Eloy Echezú. Consultarle, ¿ha tenido contacto en los últimos tiempos también por esto con personeros del Banco Santa Cruz y también de otras entidades bancarias? Hola Héctor, buen día, Buen ¿cómo día. andás? No, nosotros, es como te dije, es un proyecto de ley que Ujú. uno lo presenta y pasa a comisiones y Claro. ahí se harán ¿cómo se llama? Las notificaciones para ver Ujú. El nivel. se manda el Sí. proyecto, claro, y se le debata. ¿Por qué? Porque es el lugar donde nosotros, cuando uno presenta una ley, yo lo puedo hablar antes con Ujú. algunas entidades, Sí. pero al tomar estado parlamentario ya Sí. realmente ahí se Ujú. está trabajando sobre este proyecto de ley. Ujú. Ahí haremos las consultas que corresponden, tanto para las entidades bancarias como Sí. también para la Asociación de Abogados, para Ujú. todo lo que tengan una, digamos, interrelación en este Claro. proyecto de ley. ¿Has recibido muchas consultas por esto en las últimas horas? Mira, nosotros presentamos el día de ayer, ya Sí. veníamos con consultas con otros, como te digo, en Ujú. algunos casos conocidos Sí. que lo que yo te planteaba. Ujú. Se han metido en este tema de alivio financiero en el Banco Santa Cruz y realmente le ha ido mucho peor de lo que ellos creían Claro. que era un alivio, ¿no? Ujú. Son. Obviamente que ahora con la presentación del proyecto me juntaré con algunos conocidos que también me han dicho que se quieren juntar para dar testimonio de lo que le pasó, ¿no? Ujú. Para Sí. darme testimonio y obviamente que los voy a hacer partícipe, que vengan a las comisiones, Claro. ¿no? Que vengan a las comisiones para que le digan a aquellos diputados que cuando cuando estemos trabajando en el proyecto de ley, escuchen la realidad, ¿no? Porque a veces ya escuché a algunos que dicen, no se puede meter con el banco, y no sé si no puede meter con el Diputado, banco, ¿eh? sabe que Acá yo no es. en su Sí, descripción que perdón. acaba de hacer, vuelve a mencionar como una experiencia negativa del plan del Banco Santa Cruz. ¿Qué puede escribirnos de eso? Porque déjeme contextualizar muy breve. Para Semana Santa, el gobierno hace un anuncio. Lo recuerdo porque era exactamente el previo del fin de semana largo de la Semana Santa. Y dice, junto un director del banco y junto al representante del Estado, en el directorio, que es Gustavo Martínez, el ministro de Economía Berbes, entonces dice, se va a hacer un plan de refinanciamiento de deudas de empleados públicos provinciales. Eso tarda en aplicarse, tarda en ponerse en vigencia. El propio gobierno lo admitió públicamente que llevó tiempo su implementación. Y algo así como para el 20 de junio, es decir, más o menos llegando a las vacaciones de invierno, se había notado un montón de gente. Y pasaba que era gente que tenía más del 75% de su sueldo ya descontado por sus deudas. Y se dieron cuenta que la demanda era mucho mayor. Y de hecho había cientos o miles de trabajadores municipales, es decir, no estatales de la provincia, que querían adherirse. Entonces, cuando se va poniendo en marcha el plan, incluso extienden el plazo. Estoy apenas resumiendo, ¿cierto? La valoración que usted hace, la escuché ayer en la rueda de prensa, pero recién lo dijo también, es como una valoración negativa. ¿Qué es lo que recepciona como negativo de ese plan que lanzó el gobierno de refinanciamiento de deudas con el Banco Santa Cruz? En algunos que tuvieron más del 75% comprometido, le dejaron 2 meses de gracias, que me decía una vecina que estuvo en ese plan. Ujú. Y después empezó a cobrar casi 0 pesos. Por eso te digo que estas experiencias de lo que yo te nombro con este alivio financiero, esos vecinos que se presentaron los voy a llevar a la comisión para que vean aquellos diputados. No quiero hablar del oficialismo ni Ujú. nada, sino que quedan buenos en los anuncios, porque obviamente es un alivio financiero de aquellos que tenían más comprometido, pero en la realidad, en algunos casos le perjudicó. Le perjudicó porque obviamente que han cobrado 0 pesos y después lo hicieron en extensivos años de devolución con la tasa de interés inmensa. Claro, se hablaba incluso Nosotros lo que hasta estamos poniendo, 72 o 74 cuotas, recuerdo. Es decir, el refinanciamiento claro, en el largo plazo durante varios años. Claro, claro, usted dice la y tasa es es muy una alta. perdón, no te escuché. No digo que el problema es que la tasa es muy alta. Y por eso la tasa, nosotros en este proyecto de ley lo que estipulamos un fijo de una tasa máxima anual, que es, si no me recuerdo, el 35% del proyecto de ley, y con eso es donde también porque yo te puedo extender, pero los intereses con una tasa anual alta y estás devolviendo el triple de lo que te están refinanciando. Claro, aquí Por eso estoy esto es viendo
aquí estoy viendo en una síntesis que preparé de su proyecto, que vale decir, es un proyecto extenso, ¿cierto? Es decir, estamos hablando de algo como para graficarlo, es algo que tiene su complejidad. El archivo, mire, el archivo que nos mandó usted probablemente a través de nuestra producción, aquí la obtuvimos con nuestro compañero del móvil Juli Quiroz cuando cubrió la conferencia de prensa, son más de 30 artículos, 12 páginas, la respectiva fundamentación, es decir, estamos apelando a la síntesis. Pero digo lo siguiente y usted, si meto la pata, dígame. La propuesta es refinanciar deudas con tasa nominal que es anual y fija, usted decía, máximo del 35%, mínimo de 24 cuotas, es decir, darle 2 años a las personas para refinanciar. Es obligatorio para el Banco Santa Cruz, pero se invita a participar otras entidades. Y hay otro porcentaje, usted en un momento dijo 30-35, y es limitar el 30% de la remuneración bruta, es decir, de los recibos de sueldo, destinada a los descuentos. Ahí es donde hay un tope, ¿cierto? Es decir, que no se coma todo el salario del trabajador adeudado. Ese es el parámetro, el del 30%. ¿Estoy diciendo bien? Sí, estás haciendo un excelente resumen del proyecto. Bien, bueno, debo decirle con toda sinceridad, me ayudé con la inteligencia artificial. Lo leí y me ayudé al mismo tiempo, que tan útil es para algunas cosas. Diputado, entonces, la expectativa es que esto se discuta pronto. A ver, es un tema súper complejo. Hay un problema acá de fondo. El problema de fondo es que las tasas de interés de los bancos las fija, hay algo a nivel económico macro que depende de la nación, y las tasas de interés por el juego con el dólar y esos parámetros está el Banco Central de la República Argentina, y el presidente de la nación, empezando por él, están negando el problema, o sea, que el endeudamiento sea un problema por comprar televisores, dijo. Claro, y diciendo que el problema es un problema entre privados. Entonces ahí hay una limitante, ¿cierto? Es decir, el contexto no es fácil para dar la discusión. Sí, pero volvemos a lo mismo, es una herramienta, es una acción. El contexto es diferente por la ideología que tienen cada uno. O sea, la ideología, bien como lo nombraste vos, no puede decir el presidente de que esto es un conflicto entre privados, no. ¿Y dónde está el rol del Estado? Ya sabemos cuál es el rol que tiene el presidente de la nación, que no es el rol mío. Mi ideología política da que el Estado tiene que estar presente, y es ahí donde el Estado tiene que poner X pautas para defensa de todos los argentinos. Por eso este es un proyecto de ley, amén de lo que esté el Banco Central de la República Argentina, es un proyecto de ley que tiene estipulado una tasa fija, porque si no, como decía un gran hombre, decía que si la economía te maneja la política, estamos mal. La política tiene que manejar la economía. Y cuando digo que la política tiene que manejar la economía, es cuando la empatía tiene que prevalecer, desde un sector político con una mirada distinta a la que tiene el presidente. ¿Sabe que pensaba también que con todas las críticas que se le puede hacer al plan de refinanciamiento de deudas del Banco Santa Cruz, que tardó en implementarse, que bueno, que después lo tuvieron que ampliar, o que las tasas de interés se van al diablo, que es lo que usted dice, que la gente le dice, digo, más allá de esas discusiones, que desde ya es una discusión pública y es válida, el gobierno de la provincia reconoció que había un problema. O sea, para Semana Santa, estamos hablando de abril, vio que había un problema, claro, lo ve en los recibos de sueldo de los propios estatales, ¿no? Y la información oficial del banco. Entonces, reconocer el problema es un paso, tomar decisiones es un segundo paso, y acá, me permito decirlo de este modo, es como un nuevo paso para rediscutirlo en términos de Cámara de Diputados y que se sancione una ley, ¿no? Es una discusión larga que se viene. Para cerrar, Echazú, y le agradecemos su tiempo, y bueno, vamos a estar atentos a cómo siguen este tema en las comisiones desde la próxima semana. Estaba en la conferencia de prensa el diputado Gómez Bull, y nosotros... El exdiputado. El exdiputado Gómez Bull, ex concejal, ex funcionario. Doctor Gómez Bull. Y sabe que nosotros estamos al aire, vamos al móvil en vivo y en directo y los escuchamos hablar. Para llevar claridad, ¿en carácter de qué estaba Gómez Bull allí? El intendente, por supuesto, en carácter de intendente, pero estaba en la mesa usted, Gómez Bull, y el intendente Grasso. Sí, Gómez Bull fue porque él tiene dentro de sus estudios muchos de aquellos que tuvieron que refinanciar su deuda con el Banco Santa Cruz. Él fue un asesor, porque es abogado, asesor legal en algunas situaciones, que lo que yo te comentaba, que en algunos vecinos cobraban 0 pesos. Bueno, él fue asesorado, acompañó asesorando legalmente a muchos vecinos.
Por eso, en este trabajo, cuando armamos este proyecto de ley, que bien como vos dijiste, es un proyecto extenso, porque tiene 30 artículos, porque se resumen en lo que bien dijiste vos, pero bueno, también hay que tener algunos parámetros como ley que tiene Claro. que establecer. Claro, Por claro, eso para que estaba, sea útil. De hecho, plantea la elaborado. cuestión de la asistencia jurídica gratuita el proyecto. O sea, que haya asistencia jurídica Claro. gratuita para las personas endeudadas. Sí, por eso hay muchos artículos que están Mm. divididos en los capítulos donde establece también, porque no es solamente tirar un proyecto de ley, si bueno, una tasa máxima 35, no, sino también hay un derecho a la información del patrocinante, también cuál es el rol en este caso, en el rol del Estado, porque no es todo, en esta ley la autoridad de aplicación va a ser el Ministerio de Economía. Claro. O sea, ahí es donde yo digo cuál va a ser el rol del Estado. El banco sigue haciéndose, pero también va a haber una autoridad de aplicación, va a haber una comisión de seguimiento, donde esa comisión de seguimiento va a estar en este caso por la autoridad de aplicación, después también van a estar en el proyecto de ley, va a estar con asociaciones sindicales, va a estar con algunas áreas de defensa del consumidor, o sea, es un proyecto amplio, por eso tiene la cantidad de artículos, pero bueno, vos recién decís, hubieron 3 acciones. El Estado, el gobierno vio el problema, después tiró un programa, una acción para tratar de solucionar el problema. Bueno, ahora esta tercer pata es una ley. Por eso es muy importante, porque va a tener fuerza de ley, porque una ley tiene que tener un cumplimiento, y eso es lo distinto de las acciones. El problema está, como yo digo, ¿cómo lo solucionamos? Por eso yo cuando digo una acción política, ¿y cómo lo solucionamos? Con esta reunión que estuvimos mucho tiempo hablando con el intendente, con otros asesores legales, también se sumó Gómez Bull, algunos otros diputados, y tomamos esta decisión de presentar esta ley que hoy en día es para poder, no sé si solucionar, pero poner un parate y darle un poco de alivio a todos los vecinos y vecinas que están endeudados. Estaremos atentos, Echazúa, a qué discusión se da. Está claro que es un problemón para Argentina, de veras que es un enorme problema que no está pasando solo acá, y son esos temas donde el sentido común indica algo hay que hacer. Es decir, ni esquivando la discusión se podrá esquivar, porque es un problema realmente serio. Y bueno, y en este caso la Cámara de Diputados tendrá su propio capítulo, así que estaremos atentos y lo seguiremos molestando, diputado. Gracias. No, por favor, no me moleste, que tenga un buen día. Hasta otro momento. Diputado por el pueblo de Río Gallegos, Eloy Echazú. Me salió a decir diputado Gómez Bull, no sé, claro, hace un montón que no es diputado, pero fue concejal de la Cámpora allá por mandato 2007-2011, luego fue diputado aquí en la legislatura, diputado nacional también. Recuerdo que en el gobierno de Alicia Kirchner fue presidente de Vialidad Provincial y probablemente algún otro cargo que ahora esté olvidando. Bueno, lo que se presentó es un proyecto de ley, programa provincial de desendeudamiento familiar y personal. Bueno, claro, al ser provincial es en el ámbito de Santa Cruz. Veremos qué suerte corre este proyecto allí en las comisiones. Ahora sí, vamos con mensajes, popurrí de mensajes de todo un poco. Al 51 60 51. Más temprano nos decía Gustavo, le mandamos un abrazo. Buen día, ¿saben cuándo sale el libro de Milei? ¿Vieron que estuvo 10 días encerrado escribiendo un libro? Bueno, en el encierro del presidente en la Quinta de Olivos hay 2 cosas que ayer cuando hicimos el bloque no las mencioné. Una es que un hombre que lo conoce mucho, o mejor dicho, un periodista que tiene mucha información porque es su primer biógrafo, Juan Luis González se llama, es el autor del libro El Loco. Sucede que el presidente tiene un problema de columna de espaldas muy serio. Un asunto muy serio de espalda, de dolor de espalda, que lo está llevando a tratamientos, a tener que medicarse y a dormir muy poco. Y si nunca trabajó. Es raro, ¿no? Un hombre, no sé si lo han visto caminar a Milei. No. Bueno, hay videos. También anda con 3 camperas. Bueno, hay videos donde se lo ve caminar de manera muy extraña y tiene que ver con un problema de la espalda que tiene el presidente. Y por esto, fuera de broma lo digo, no estoy siendo irónico. Vos, Nica, no me estás ayudando. No. Yo no estoy siendo irónico. Tiene Bueno, problema ese de es un espalda y asunto. nunca trabajó como esto. Bueno, me perdí en lo que estaba diciendo. Esa era una. Ah, bueno, la otra, que es lo que nos dice Gustavo. Gustavo lo dice medio en chiste, medio en serio, porque dicen que es cierto que en estos días
el presidente estuvo trabajando en un nuevo libro con uno de sus asesores. Por eso el chiste de nuestro oyente es cuándo sale el nuevo libro de Milei. No tenemos la respuesta, pero por ahí viene el mensaje de nuestro oyente. Buenos días, feliz día del peluquero, de la peluquera. Saludos para Luisa y para Gaby. Es el mensaje de Alicia para sus respectivos peluqueros. De José Luis ya compartimos el audio y compartimos el video del corte de pelo de un perro, un video muy bonito que le agradecemos. Hola, buen día chicos, siempre lindo el programa. Feliz día a mi peluquero. No sé si es Daro o quiso escribir Darío y lo escribió mal. Pero acá dice peluquero Daro. ¿Conocen algún Daro peluquero? ¿Puede ser? ¿Daro? No me suena. ¿Sí? Ah, bueno, Juli Quiroz me dice que sí. Bueno, perdón, entonces me he equivocado yo. Feliz Hola, día del peluquero sí. para Daro. Daro, que es DJ también, creo que es Barrera el apellido. Bueno, aquí lo están saludando por el día del peluquero. ¿Vos, ya que estamos? Yo saludé a Lauti, mi compañero Lauti Salinas de Hispano, que es también peluquero, y a Darío, nuestro histórico amigo de acá del Ciber, que bueno, ya no vive en Madrid ahora, pero Sí, es peluquero. era peluquero, sí. ¿Y ese cabello con ese color que todavía persiste? No, el color me lo aplico yo. Yo el corte sí me lo aplica mi querida Lauri Hernández, pero el color me lo aplico yo. Por Es eso una está como está. tormenta de facha. Gracias, Brian. Esa es la opinión de Brian al respecto. Dos lecturas de lo de ayer, nos dice Pato. El gobernador Vidal recibió insultos y la condena social. Lo que le cuesta expresar al pueblo lo hicieron los ciudadanos de Piedrabuena. Gracias. Y le dijo en la cara respecto de la corrupción del kirchnerismo. Saludos chicos. Pato, con relación a un tema que adelantamos más temprano, pero todavía no pusimos en el aire. Es más, mira, no sé si vamos a llegar hoy, pero si no llegamos hoy, lo ponemos al aire mañana. Claro que el punto, a ver, lo principal de este programa, en tanto programa de actualidad, es informar. Pero luego también es ponerle contexto, al menos el contexto que uno le ve a las cosas. Y si hay algo que distinguió la situación de encontronazo de ayer el gobernador contra lo que dice la corrupción kirchnerista y diciéndoselos en la cara, diciéndole ladrones en la cara, y Pepe Bodlovic riéndose. Claro, es que pasa a ser cara a cara, ya no es solo discurso en redes o conferencia de prensa, sí es una continuidad en la confrontación, pero tuvo ese distintivo ayer. Si no llegamos a ponerlo hoy, que tenemos el material producido y es bastante abarcativo de ese panorama, si no llegamos hoy lo comentamos mañana o lo ponemos al aire mañana, pero Pato opina de eso, que estuvo entre los títulos principales. Antonio, un oyente, deja su mensaje al 516051 sobre el caso de Agustina. Lo tenemos ahí, Brian, ¿cierto? Es interesante lo que dice este oyente en relación a la responsabilidad de los boliches. Bueno, en situaciones como las que ocurrieron el fin de semana. Lo escuchamos, Antonio. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo andan? Era para felicitarlos por el programa y así también para hablar de la chica esta desaparecida. Hay una cosa que está pasando muchísimo, que es la falta de cumplimiento de las ordenanzas establecidas por el municipio, así como el tema del horario y el tema de la seguridad. Los boliches tendrían que tener por lo menos cámaras, tanto la entrada como la salida del boliche, para ver si no salen o no con alguien que puede perjudicarlos. Yo trabajé 25 o 30 años en boliches bailables, en los mejores, y cuando venía una chica, la estaban sacando entre 3 o 4 chicos y estaba mareada, no la dejaba salir. Y me decían, pero no seas hortiva, todo eso. No digo, no, de esa forma, la única forma que sale es por el hospital o por el padre. Porque pensaba que podía pasarle cualquier cosa a esa chica. Entonces, esas cosas tendría que plantearlo ahora en la audiencia o lo que va a pasar el día 4 de septiembre relacionado a los boliches bailables y la seguridad. Otra cosa que no cumplen los boliches es el tema de los adicionales que tienen que haber afuera de la puerta. No lo cumplen. Tendrían que estar toda la noche, desde el inicio hasta que se van, los adicionales de la policía. Tampoco lo cumplen. Gracias, Antonio, por completo el panorama que nos brindaba Antonio. Eso, súper interesante cómo nos ayuda a poner el ojo en un tema que, vale decir, no está en la agenda hoy. Y fíjense qué interesado está Antonio. Bueno, trabajó en el rubro, ¿no? Claro, sí, sí. Fíjense lo que dice, lo vi en los títulos de nuestra web este fin de semana, que se viene una rediscusión
o una discusión, mejor dicho, de la normativa vinculada a los locales de esparcimiento nocturno. Es ahora la semana que viene, ¿eh? Primeros días de septiembre, y el oyente lo menciona allí, tema que irá entrando en nuestra agenda también. Darío nos dice el 516051, con respecto a la búsqueda de personas, la búsqueda se debe extender a otras provincias. Me imagino, ya pasó un caso hace unos años de un hombre que lo buscaron mucho tiempo y apareció en Puerto Madryn sin saber que lo estaban buscando. Saludos, nos dice el oyente. Bueno, cuando hablamos con el comisario inspector Cristian Garay de la Regional Sur de la Policía, nos decía que se hizo, están implementados en este caso los protocolos de rigor, que es hablar con autoridades provinciales y también autoridades nacionales. Vamos ahora... Este año, se cumple un año de la desaparición de Nayeli. Claro. O sea, 2 años de la desaparición de Nayeli. 2 años, sí. Es el caso de Truncado, ¿cierto? Nayeli Luján García, 15 años que se la llevó su padrastro. Nunca Cruzó todo el país, no lo detuvieron en ninguna provincia. Dicen que lo vieron por última vez en Bolivia y nunca más se supo nada. No. Quedó ahí en la nada. Nadie se hizo cargo y quedó absolutamente nada. La familia tampoco, ¿no? La madre. Lo que me no... sorprende de ese caso, en general, Sí. es qué fácil que es cruzar la Argentina con una persona menor de edad, ¿no? Y qué preocupante. Pero bueno, en nada, ese hablando caso, de claramente, han fallado distintos controles, Sí. ¿no? En ese caso, incluso controles de rutina, controles de Sí, rigor, sí, que es pasar una frontera interprovincial, o en este caso una frontera internacional. Sí. En YouTube van a ver nuestros oyentes, van a verse a sí mismos quienes nos mandaron la foto. Voy con la última que nos mandaron, estimado Rodri Poloni. Hay una foto que dice Karen 206. 206 es la terminación del DNI, no es un Peugeot. ¿Sí? Es Claro, un 206 es la terminación del DNI. Miremos, Ahí está. invitamos a ver a Karen. Son 2 personas Estuvo farmeando pizza ahí. en la fotografía. Sí. El caso de Karen es Buen Apetito, que ganó, es quien ganó ayer. Che, ¿lo decimos o no? ¿Estará escuchando la mamá de Karen? Sí. La consigna ya era fue. el día del lector, que era lo más raro que leías, y Karen dijo que le lee a escondidas los mensajes del celular de la mamá. ¿Se acuerdan? Eso fue ayer. Sí, lo contó porque la madre debe saber. Felicitaciones, mira vos, la cara de felicidad, yendo a retirar su premio. Buen apetito. En Buen Apetito. Veo que hay mensajes de YouTube, Rodri. Unos cuantos que nos mandó Rodri de ahora y en el grupo están a las 11:30. Sí. Digo, como para tenerlos ahí a mano. Yo sigo subiendo Meta. las fotos que nos han llegado en las últimas horas. Tenemos también a Nati, y cuando la veía, dicen, vino la novia a buscar el premio. Decimos, che, pero Nati es Nati Garzón, que conduce Ciencia al Paso y que está en las tardes en Fuera de Contexto. Claro, la semana pasada ganó Esteban. Yo no sabía que Esteban, quien mandaba los mensajes, era el novio de Nati. Así Lo es. conozco a Esteban. Mira. ¿Lo ¿lo conozco? conocés? Sí, Yo igual. lo conozco. Y no lo veo hace un montón. Y cada vez que lo veo, él trabaja en una farmacia, nos saludamos. Acá en San Martín estaba en San Martín y Mariano Moreno. Claro, y antes estaba en Banciela. En Banciela, Estamos sí. hablando de, en este caso, la cadena La Franco. Exactamente. ¿No? Tanto que venimos hablando de Autofarma, en este caso la otra cadena de farmacias. Bueno, resulta que ese Esteban, no sabía yo que era Mirá. él, era el que ganó. Y bueno, dice, vino su novia, y su novia es Nati, que trabaja aquí en esta radio. Esteban Aurea Farma, al revés, ¿o no? Claro. Aurear Farma. Totalmente. Una buena farmacia. Sí, literalmente. Y luego tenemos la foto de... ¿Es el hijo de Pau quien vino? Acá vino un jovencito el viernes. Qué antiguo decir jovencito, no vino un pibe. Y la ganadora es Pau. Y Pau nos manda la foto de la pizza. Estos sabores argentinos, ¿cierto? Sabores argentinos. ¿Ven ese muchacho? Ese muchacho que estamos viendo en YouTube es el hijo, ¿no? Es un chico, ¿cuánto tiene? 15 años. Claro, ¿no? es un ¿Sí? Más o chico menos. adolescente Además, que se es llevó... Moma. Es Moma lo que ganó. La pizza del forno, creo. Ah, ok. Entonces en el patio de Cierto. Moma eligió la pizza del forno. Ahí está, bien ahí, los ganadores. Los que escuchar Radio Nuevo Día tiene premio, ¿o no? La pizza de Moma, que dicen que es un espectáculo. ¿Y la fotito era la fotito de la pizza de Moma, entonces? Que la de- Acá nos llegan más fotos. Sí, Esta no se las pasé porque es 1000, pero de Laura, con L. esa Laurita. Edad adolescente, no quiere foto, nos apunta Pau. Claro, hay una. Fíjense la foto que vamos a ver ahora, la tenés ahí, Rodri. Los chicos se están tapando la cara. O sea, Claro. no querían salir. No querían salir. ¿Dónde están ahí? Ah, claro, El están forno, ahí. ¿no? Se linda la pizza, che. En Moma, qué rico. Los vasos de gaseosa, todo incluido. El ganador o ganadora de Sabores Argentinos del viernes, todavía no nos llegó la foto, pero damos por hecho que han degustado su premio. Tenemos otro audio de WhatsApp al 51 60 51. Sí, Permítame Juli un Queiroz. saludo para oyente, a veces entrevistada a Nair Castillo, que dice que está escuchando y que ella es peluquera. Claro. Así que
Ya Ella la es peluquera. saludamos anteriormente, No. pero reiteramos el saludo. Pregunto grande a Ney. hago una pregunta, a ver si me la pueden responder. ¿Peluquera o estilista? Creo que las dos. ¿Cuál es la diferencia? Y creo que el estilista se dedica al... Te hacen brushing, tratamientos, Brushing. tintura, etcétera. ¿Qué El hacen? peluquero es el que te brushing? corta. O sea, brushing que sería como el teñir del pelo, esas No cosas. sé. Ok, no te pregunto. No, porque la diferencia. Alisados. Hay una diferencia entre, ¿no? Me imagino yo, el estilista como que tiene una imagen como más general, me parece, ¿no? El estilista como está como viendo todo, con una visión más, ¿no? El peluquero como me da la impresión de que va más a lo físico, ¿no? Al pelo derecho, ¿no? ¿O estoy equivocado? Entiendo lo mismo que vos, pero no sé el asunto. Miren, no sé si se escucharon que le confesé al diputado de Chazú que me ayudé con la IA para interpretar las 12 páginas. Y pasa que anoche Juli me manda el proyecto de ley, que le agradezco de todo corazón, a las 12:30 de la noche. Sí. 12 páginas para leer de una ley. O sea, hermoso para el trabajo Está para bueno, las 12:30 para irse a de la dormir. noche, ¿no? Está bueno, te relaja. Bueno, te recontra relaja. Mañana haces esta nota, tenés que leer esto, toma 15 páginas, 30 artículos, proyecto de ley que cruza con otras leyes y demás. Y dije, querida inteligencia artificial, hay que saber usarla como Google, ¿no? Sí. Y me ayudé mucho. Yo ahora lo buscaría para separar peluquero de estilista, a ver si es lo mismo. En mi caso, Rafael, te pregunta porque lo usé para algo más sofisticado. Ahora lo resolvemos un ratito. esa Bueno, pregunta. entonces, vimos a Karen, vimos a Pau y vimos a Nati. Creo que estamos con todos los oyentes que nos mandaron sus fotos ganadores de YouTube y se suma un audio de Alicia al 51 60 51 sobre, acá tengo el título, Alicia sobre ordenanza municipal. Lo escuchamos, Brian. Buenos días, chicos, nuevamente. Estaba escuchando al joven, al vecino, del tema de la ordenanza no se cumplen los boliches. No se cumplen las ordenanzas. No sé para qué carajo, perdón la expresión, sacan ordenanzas que no se cumplen. Acá alrededor de mi barrio, el otro día de sol, lavaron autos a diestra y siniestra, loco. Y está secando, el barro se está secando y ellos haciendo laguna y barro. Está prohibido lavar los autos en la vereda o en la calle. Está prohibido prender fuego. Está prohibido un montón de cosas. Y las hacen igual. Y nadie controla. Basta de lavar los autos en la vereda y en la calle. Lleven al lavadero. Sí, perdón, ¿me puedo opinar? Tiene razón sobre de la derecha, está enojada, lógicamente, ¿no? Y tiene razón. Sí, claramente está enojada. Y Alicia. tiene razón porque, escúchame, o sea, hoy no tenés una vereda de gaseo que puedas caminar en general, no voy a decir que todas, pero muy buena parte es complicado caminar. Y encima el barro de los autos. Ahora, proliferación de la crisis económica, la gente acude a lavar el auto por sus propios medios, aunque es algo que se ha hecho históricamente también, ¿no? Lavar el auto solo. Pero más que nunca. No sé cuánto cuesta el lavado de un auto, pero me imagino que debe haber empeorado, producto de que no hay un mango, la gente lavando por sí sola el auto, ¿o no? Sí, hace bastante que se da esto de las fichas de la gente que va y lava su auto con fichas, ¿no? Por sí sola, ¿no? Y un mensaje más. Sí, los automáticos en varios, sí. Hay dos. Acá también. Sí. A la vuelta. Con esto cierro este amplio popurrí de mensajes que son de todo un poco, incluyendo los temas de actualidad, ¿cierto? Gracias, Alicia, por dejarnos tu opinión. Milton, amigo del barrio, no lo veo hace como 10 años a Milton, no sabía que era oyente del programa. Un gran abrazo, querido Milton. Hablando de controles, la gente también se ofende cuando les piden los documentos en los controles. Suma como aporte a esta conversación que estamos teniendo. Y es cierto, hay gente más y menos predispuesta, en este caso, a recibir un control. Bueno, situación de nocturnidad, se viene la semana que viene. Esto se discutió en 2006. ¿Vos te acordás, Nica, la discusión por el cierre de los boliches a las 6 de la mañana? Lo que fue entre el 2000... ¿Qué fue? A ver... 2005, 2007. Y un poquito antes también. Igual. Antes también, ¿no? 2004, ponele. Cuando se hizo la última normativa amplia de horarios de cierre de los boliches y demás. Fue una enorme discusión. Néstor Martínez, que era concejal, que después fue funcionario del gabinete de Raúl Cantín. Claro, él era el concejal que impulsó esa ordenanza. Pasaba igual que en aquel entonces, los boliches en Gallego cerraban a las 11 de la mañana. Ahora igual ha cambiado un poco no sé si paradigma, no da para tanto, pero la moda o el uso, los boliches así bailables grandes, no sé si queda uno o dos, el resto son pub venidos en pistas bailables, ¿no? Es cierto. De otras, antes eran boliches grandes donde iban mucha más gente.
Ahora es más Sí, heterogéneo el panorama y en aquel entonces se dio aquella Ujú. discusión. Sí. La última vez que yo recuerde que se haya discutido mucho la normativa nocturna en gallegos es en aquel tiempo, primeros Estaban- 2000. Bueno, desde la semana que viene volverá a estar en Y agenda. estaba otro punto subyacente ahí. El problema de las de casitas. intolerancia. Claro, que cuando cerraron los boliches a las 6, las casitas se volvieron el after. Ujú. Y terminó Exacto. siendo un lugar con muchísima más gente de la que había, que ya era un montón. Bueno, de todo un poco al 51 60 51. 12 y 25 del mediodía, amigos queridos, martes 25 de agosto. Vamos, amigos, que se puede, vamos que se puede. 25 de agosto, 12 y 25. 25 la gallina. Hasta las 12 y media, arriba el día, dale. Casi sin querer lo mío se destaca. Guapo traquetero, siempre quiere verme y dice que es un santo, pero es un delincuente. Dice que soy lo mejor de su vida, que quiere perderse conmigo todo el día, que por mí apunta. Tira y tira, que ya no le importa cometer un delito por su niña. Y aunque no caiga sola de nadie, con una mirada puede enamorarte o es parte de su arte. Tiene juego preparado para loca dejarte. Ya, agua, aunque parezca un ángel, es. Hoy cumple 26 años a quien estamos escuchando. Nombre real es Nicole Denise Cuco. Nacida en Rosario el 25 de agosto del 2000. Hoy cumple 26 años Nicki Nicole, que es la referente del trap hoy y de la música urbana. Que alcanzó notoriedad con un tema que se llama Guapo Traquetero, y que consolidó la carrera con otros hits como por ejemplo Colocao, y colaboraciones con Bizarrap, con Trueno y con artistas internacionales, y tiene discos que se han posicionado a nivel mundial. Es una de las voces más influyentes de la nueva escena latina y ella es Nicki Nicole, que hoy cumple 26 años. Todas esas bitch, todas esas bitches quieren ser como yo. Sé que no se olvida mi cara, sé que se pega por mi fama. Le gusta andar con la que manda, la perra más mala de toda esta sala. Sé que no se olvida mi face, sé que cuando duerme yo quiere dar en el back. 2 grados la temperatura, la térmica medio grado bajo cero, un cielo mayormente nublado con lluvia débil en la capital de Santa Cruz, una humedad producto de las lluvias del 90% y viento que sopla del noroeste a 10 km por hora para esta jornada de martes que tiene prevista una máxima de 7 grados, una mínima de 2 grados bajo cero y un cielo que, si bien está mayormente nublado a estas horas, bueno, cerca de las 2-3 de la tarde podría llegar a despejarse apenas un poquito, más ya llegando a las 5 o 6, un poquito más abierto. Tal vez tengamos la suerte de tener una tarde con algo de sol en esta jornada de 25 de agosto. Que a mí no me gusta casi don't worry, ella se muere por mi sé que no se olvida mi cara, sé que se pega por mi fama. Le gusta andar con la que manda, la perra más mala de toda esta sala. 12 del mediodía, 28 minutos, últimos minutos del programa y hay mensajes al 1551 6051 porque los amigos se quieren ganar las pastas de Bon Appetito. Bon Appetito es la fábrica de pastas artesanales más ricas de Río Gallegos y la encontrás en Comodoro Rivadavia 430, único local. Bon Appetito, el verdadero sabor de la pasta que tiene para ustedes la porción de pastas y nos cuentan historias de peluqueros. Hoy es el día del peluquero en la Argentina, en el mundo en realidad. En muchos países del mundo se celebra el día del peluquero hoy y le estamos preguntando qué recuerdan de cuando iban a la peluquería cuando eran chicos, quién era ese peluquero, cómo te cortaba el pelo, quién te llevaba a cortarte el pelo, lo que tengas en mente al 1551 6051, mensaje de voz vale doble. Por ejemplo, mira, Juan Carlos Huayco, que nos escribe, a Juan Carlos le decimos buen día y bienvenido a la comunidad de Arriba el Día, primer mensaje de Juan Carlos, nos cuenta que el peluquero histórico era, según él, Don Álvarez, en calle Vélez y Corrientes. Sapiola de Corrientes. Sapiola y Corrientes, Sí. claro, que no ahí está, que era el que decía vos. Sí, porque Donde Vélez estaba y el famoso, Corrientes, los caballitos. el famoso caballo blanco, hoy el precio, y nos agrega además que el precio del corte iba de 15 a 24 mil pesos. Pues decía los caballitos, es verdad, sí. claro. Dice, el corte va de 15 a 24 mil pesos, claro, depende de dónde te corte, pues te cortás en una casa. Viste que siempre hay mucha gente cortando, como decíamos, adentro de sus casas, que es un ingreso más. Así como existe el Uber, que es el reemplazo del taxi. Peluquero en la a peluquería domicilio pasa lo igual. mismo.
Hay peluqueros a domicilio También, y peluqueros. peluqueros que atienden a personas mayores, Todas las adultos mayores. Todas las profesiones, todos los servicios que uno ve hoy en la calle tienen su contracara, puertas adentro de las casas, Claro. o en las ferias, o bueno, en el caso de en algún momento con los Ubers y demás, ¿no? Con la peluquería pasa lo mismo, exactamente lo mismo, y sale más barato. Claro, no pagan impuestos, no, obviamente, pero más o menos el corte fuera de la calle, digamos, en una casa, puede llegar a costar entre 10 y 15 mil pesos. Un número bastante inferior, dependiendo de dónde te corte, che. Pregunta acá, bueno, Juan Carlos Boico preguntaba justamente, dejo la inquietud, ¿peluquero o estilista? Bueno, acá tengo la respuesta. El peluquero se enfoca en el trato físico del cabello y del cuero cabelludo. Realiza lavados, cortes tradicionales, peinados, permanentes y coloración básica. O sea, su objetivo es cumplir con la tarea técnica solicitada por el cliente de forma directa, según Google. Ahora, ¿qué dice Google acerca del estilista? El estilista, en cambio, estudia la imagen de manera global. Analiza la forma del rostro, la silueta corporal, el tono de la piel y el estilo de vida también. Diseña... Es un asesor en ese caso, ¿no? O sea, te asesora. Un asesor de imagen. Claro. Cambios de imagen diseña cambios de imagen completos, combina tendencias de moda, recomienda cortes, colores, maquillaje, accesorios. O sea, potencia, el objetivo del estilista, a diferencia del peluquero, es potenciar los rasgos personales y armonizar el aspecto general del cliente. Esa es la diferencia. Una es el que cumple con la tarea técnica solicitada, que es el peluquero, che, cortame el pelo así, asa, vos así le decís, y el estilista te dice, no, che, mira, vos te conviene hacerte tal cosa, tal otra. Eso. Esa respuesta de Google debe ser de su respectiva IA, ¿cierto? Sí, Gemini. de Gemini. O sea, Claro, Gemini. se dice Gemini, O Gemini. se dice Gemini en Sí. criollo, en Argentina decimos Gemini. Sí, exactamente. Es la respuesta de Gemini. Exactamente. ¿Vieron? No sé si se sienten a veces chamullados por la IA. No, Hay que yo le aprender creo, no, pero viste aprender que hay que ir educándola, por decirlo de algún Sí. modo, ¿no? Sí. Decís, che, me estás chamullando. Sí. Sí, no, sí, no, sí. no me Yo le chamulles mando, de esa manera. Yo igual- Le te decís, equivocás. claro, sí, es que hay que ir corrigiéndola. Yo, por ejemplo, el texto de la mañana que hago, que leo las efemérides, lo que hago es, cuando me tira mucha data de un artista, lo chequeo con otra CIA. Claro. Le mando el texto a la otra día, che, aquí esto está ok, y después, si hay algún dato que no me suena, no sé Claro, qué... pues, margen de error. me Achicar han- el margen de error. Claro, pues me he mandado alguna que otra O cagadita, Google, a viste, por no veces. chequear, y dije, no, ya está, no, hay que confiar, pero hasta ahí. O Google. Claro, y Google hoy en día ya Google es su Gemini. respectiva ya es Gemini. Claro, que directamente vos le preguntás algo a Google, antes te respondían con el buscador, ahora te responden con la IA directamente. Los Sí. peluqueros que están Sí. escuchando, entre ellos Nair Castillo, podrán en tal caso corregir la descripción que leíste recién. A mí me convenció, digo, sí, a mí me pareció una buena diferenciación. Claro que uno es el que no sabe y va en busca de, pero me pareció una buena descripción de esa diferencia entre peluquero y estilista. Bien ahí, quedó claro. Le mandamos un beso a Silvi Toranza, que nos cuenta también que estuvo con el ensamble Orqueque, creo yo, ¿no? Ensamble Orqueque en un encuentro coral, ya de vuelta. Le mandamos un beso enorme a Silvi, que también había participado hace un ratito. Y acá los últimos mensajes que Hola, llegan equipo por... de Arriba el Día. A ver. Quiero saludar de manera especial a la señora Alicia Martínez, que aunque no está en la ciudad, seguramente alguien la conoce porque muchos años fue taxista. Ella me contaba que mientras esperaba que salga algún viaje, ella acostumbraba a cortarle el cabello a alguno de sus compañeros, así que seguramente está en la memoria de alguno de ellos. Así que bueno, muchas gracias. Muy bueno. En la parada de taxi cortando el pelo de sus compañeros mientras esperaban un viaje. Es buena esa, ¿eh? Es buena esa, ¿eh? La macana era que si le salía un viaje. Y bueno, te quedan. Aguantame. Sigo en 15. Quedaba medio operado, ¿viste? Medio corte de pelo, es cierto. Sí, le dejaba... Es cierto, puede tener ese contratiempo. Le dejaba el rulero puesto. Che, hola Romy. Saluden a Romy, chicos. Hola. ¿Quién es Romy? ¿Romina? Romy, oyente. Vieron que conozco un Romy varón, así que hola Romy. Quien Dice- seas de los Romy posibles, buen día para vos. Qué buen día, buenas tardes, son las 2:30. Buenas tardes, Está muchachos. tipo de presidente. Escuchamos una No, cosa. digo, fue pasando la hora, ¿no? Le mandamos un saludo a Romy. ¿Qué nos dice? Escuche lo que dice A ver, Romy. dice Dice, Romy. me acuerdo de la peluquería de Calle Roca y Entre Ríos. Estuvo muchos años ahí. Roca y Entre Ríos. Sí. De Sí, Gamo. en la esquina, Sí, sí. exactamente en la esquina. ¿Se ubican o no? Enfrente de la Sí, escuela sí. número 19. Ujú. Es Sí, la lo misma ubico. esquina donde fue increpado el dueño de Autofarma, toda la transmisión en vivo de Juli de hace Ujú. 2 viernes atrás. Es esa esquina. En esa esquina. Le mandamos un abrazo a Javi, al Pela, que nos está escuchando, que nos cuenta que hoy a la tarde en Rock and Frío va a sortear una remera de Cerati.
Así Qué que piola. quédense en Radio Nuevo Día esta tarde, a Mirá las 100.9, porque a las 5 de la tarde, si no me equivoco, bien el horario, 5 en punto de la tarde, de ahí en adelante arranca Rock and Frío, con Javi, que tiene una remera de Cerati que mandó la foto, está buenísima. Si se la quieren ganar, tienen que mandar mensaje, así que estén atentos. Buen día, chicos, dice Horacio. Yo siempre jodo que Horacio, y apareció en Horacio. Horacio 183. Lo mandamos a Horacio. Y Horacio dice, desde muy pequeño me llevaban, escuchen, a Figueredo, que cortaba con otro señor que le decían Chino. Y la verdad, mi pelo era muy rebelde, lacio. Cada vez que me cortaban llegaba a lagrimear cuando me pasaban la navaja y la que te sacaba el volumen, siempre el mismo corte, el de Carlito Balá. Estaba en calle San Martín la peluquería. Saludos, dicen. Lo que dice Nick. Ahí Lo está. nombró antes. Hay tres peluquerías clásicas, ¿eh? Sí. La de San Martín, la de Corrientes Y la de y Rafael. Rafael, Son las tres más nombradas esta mañana. Acá miren lo que dice José. ¿Quieren saber qué es José? ¿Cuál de ellos? José 462. Dice, en mi caso cuando éramos chicos íbamos a peluquería en la Perito Moreno, donde queda el Banco Santa Cruz. Sí, había una galería, está en la misma cuadra de la sucursal Banco Santa Cruz, donde ahora hay un... Vos no cortaste nunca el pelo, ¿no? No, hay un, Te pregunto, pero fuera de joda. un kiosco de 24 horas. Sí. De esos Sí, aquí está al lado, pegado al Bueno, ahí durante muchos años, toda esa cuadra hubo un emblemático local de automotores. Frente de a loterías. Embragues Torres, y había una galería, en la esquina estaba Embragues Torres, y dentro de ese mismo edificio habían locales. ¿Galería comercial? Una especie Mirá, de galería no la- comercial. Mirá, no la tenía. ¿Vos no cortaste nunca No, el pelo? no. ¿Nunca fuiste peluquero? Porque fuiste carnicero vos. Sí. Pero peluquero no. No. Porque acá peluquero dice, no eras vos, ¿no? Porque acá dice No. que se llamaba el famoso Hacha Brava. No, ese de ahí. El famoso de la Hacha galería. Brava. Y dice que iba con sus primos, que les hacía a todos el mismo corte. Y la Sí. oreja cortada nos deja. Che, mucha historia de oreja cortada por acá, ¿eh? Juli Quirós, oreja cortada. Oyente, oreja cortada. José, oreja cortada. Es el accidente que no tiene que sucederle a un peluquero. Es lo ¿cierto? mínimo que uno le pide a un Y peluquero capaz que no le era corte la su oreja. primera profesión de, Es más, de esa no- gente de esos años, ¿viste? Andá a Claro, saber. además no le digo, no es lo mínimo, le digo, por favor. Claro, o sea, Por favor. de la oreja No déjala me como cortes la está. La oreja no me la toques. A lo sumo, si querés cortarme los pelos de la nariz, cortámelo. Me ha pasado que he visto algún peluquero que tiene esa delicadeza de cortarte el pelo de la nariz, ¿viste? O algún pelito que te sobra de acá, ¿cómo se llama esta parte? Las cejas. Las cejas. Exactamente. Claro, el entrecejo. Que no queden las dos cejas unidas. Claro, Claro, uniceja. Uniceja. José dice, lo más tierno nos cuenta, mirá qué lindo lo que cuenta, ¿eh? Fue llevar a mi viejo con 87 años al peluquero. Las vueltas de la vida, dice. Mirá vos, ¿eh? Es así. En algún punto es así la vida. Pato dice, Figueredo tenía un yacaré en la peluquería. Sí, tenía un yacaré chiquito. ¿Pero qué hacía con un yacaré? ¿Cómo tenía un Un yacaré? yacaré secado. Hay gente Ah, acá ok. que tiene... Bueno, pará. Eso lo aclara todo. Eso lo aclara todo. Un yacaré. Te pasaba el yacaré por la cabeza. No ¿viste? quería pagar, te tiró al yacaré. Sí, No, mentira. un yacaré en el bolsillo tenía. Vale esa aclaración. Porque vos lo reafirmaste enseguida. Es cierto, tenía un yacaré con... Salís corriendo de esa peluquería, salís corriendo. Se despertó el yacaré, decía, salían todos corriendo a la peluquería. Sí. Tenía un yacaré chiquito disecado, eso estaba ahí. Ahí Duro como un paquete de pastillas. Está bien. Gladys está, ¿saben? Gladys está, dice feliz día a todos los peluqueros. Hola chicos, buenos días, linda jornada para todos. Yo desde jovencita siempre me he cortado el pelo en la peluquería Cristina. Se llama la peluquería. También Hasta una Otro peluquería clásico. tradicional de aquí de Río Gallegos. Hasta el día de hoy me corto con ella, con Cristina. Es Cristina Aranda, ¿cierto? Sí. Ah, que fue de la Cámara de presidenta Comercio. de la... Sí, no. sí. Ah, mira, y ella también es peluquera. Es peluquera de toda la vida. de Con toda la razón vida. siempre andaba tan coqueta con su pelo, Ah. lo digo con todo respeto, ¿no? Pero siempre se la veía con su pelo bien emprolijado. Si no me equivoco, tiene dos peluquerías. Sigue Ah. teniendo En dos su momento peluquerías. tenía dos, tuvo la escuela, academia. Sí. En este momento no, creo que sigue teniendo dos, pero Sí. estoy también apelando a la memoria Ujú. solamente. Y no podemos dejar de mandarle un abrazo enorme a nuestro querido amigo personal, Juan Tornú, y a su esposa Margarita, que nos dice buenos días muchachos, que tengan un lindo programa. Así que le mandamos un beso grande. Ya es una tradición saludarlo a nuestro amigo Juan Tornú, que siempre está escuchándonos. Y hasta acá los mensajes y en un ratito el sorteo por las pastas de Buen Apetito. El muchacho que vimos en YouTube, que está en la puerta de la radio con su voucher de MoMA, Sí, es ¿quién es? Benja, el chico, el joven que nos manda audios. Sí. ¿Vieron un Benja que nos Sí, manda sí, sí, audios? me acuerdo. Sí, sí. Nos cuenta Pau que el que fue, o sea, el que vino a la radio,
es el más peque, Benjamín, tiene 12 años, es el que también les escribe cuando no tiene clases. Así, hoy el muchacho que vimos en YouTube, viste que uno muchas veces tiene la voz pero no el rostro de los oyentes, ahora lo podemos asociar. Benja es ese chico que vimos antes en YouTube. Ah, ok, bueno, bienvenido amigo. Bueno, otra vino a vez. buscar el premio ya el viernes, ahí nos está apuntando más cosas Brian. Ahí está, che. Y además nos dicen por acá, escuchá el dato, y es Fernanflo, Fernanflo. Claro, él me dijo que llamame Fernanflo, me dijo, en la batalla de farmear Aura el otro día, se me acerca un nene que quería que lo presente como Fernanflo. Es él. Es él, qué loco. Ahora Sorande, amigo, la rompió, ¿eh? No sabes cómo farmeó Aura. No sabés cómo farmeó Aura. No te das una idea. Su nick. Che, es difícil de pronunciar, tiene 12, me cuesta la segunda F. Y yo le decía, ¿cómo? ¿Cómo? Me parecía Vos como- decís Fernando. Claro, como Vos viste, decís, como ¿qué los es lo abuelos. más parecido a Fernando? No es Fernanflo. No, Fernanflo, decime. Le mando un abrazo grande. Abrazo grande, gracias por porque es Fernanflu como youtuber, dice acá. Rodri Poloni nos Rodri apunta Poloni. que es Gracias, parecido Ro. al nombre de un youtuber. ¿Cómo te va, Fernando? Rodri siempre aportando información importante y los mates esta mañana hasta que llegó nuestro querido Nica Mancilla, Héctor Nickel. Los mates los hizo Rodri. Está hoy, bien, está bien. Estuvo bien, se puso a la 10. Exactamente. Chicos, ¿quieren que hagamos el sorteo o no? No sorteamos nada. Yo diría que Cancelamos. Vamos a sortear, son 12:41. Está aquí nuestra compañera Laura Andreone, quien conduce desde las 13. Siempre llegué tarde junto a. Iba a decir Juli Quiroz, no, Juli está en el móvil, pero lo estoy Cero viendo ahora en este código, momento. Brian. La tenía al lado a Laurita. Sí, Tirá el claro. efecto. Una cosa. Ah, bueno, junto a Brian y a Rodri Poloni. Nos está metiendo presión, Laura, ¿eh? Nos está metiendo presión. Se está enojando. Se está enojando. Corta la sí, bocha. sí. No jodan que, por favor, en cualquier momento entra, se apropia del estudio. Mentira. Ella siempre ahí, observándonos en silencio, escuchando. Bienvenida, Lau, que en un ratito arranca el programa a la 1 de la tarde. Empieza Siempre Llegué Tarde. Acá, por arriba del día, en la 100.9, así que no tenés ninguna razón para cambiar de radio. Tenés que quedarte en la 100.9 y seguir en la onda verde. Momento de sorteo. ¿Vamos? Vamos. Señoras y señores, en este día hermoso, nublado, en la capital de la provincia de Santa Cruz, con la promesa de que el sol salga por la tarde y brille en su jardín, en sus ojos, en su rostro, en su pelo, hacemos el sorteo de las pastas de Buen Apetito. Buen Apetito, fábrica de pastas artesanales en Comodoro Rivadavia 430, único local que tiene para vos la porción de pastas. Si mandaste mensaje y nos contaste algo de tu peluquero, de tu vida, de tu nostalgia capilar, el sueño de tu pelo, lo que nos hayas contado, bueno, estás adentro. Señoras y señores, ahora sí, acá tengo el ganador, Acá lo tengo, muchachos. ¿Quieren que lo anuncie o no quieren que lo anuncie? Buen apetito, porción de pasta. Le adelanto el buen provecho para ese hombre o mujer que vaya a ganar. El ganador de las pastas de Buen Apetito es... Mirá qué casualidad, ¿no? Horacio. Horacio 183. Vamos, Horacio, todavía. ¡Qué grande, Horacio! Las pastas que te vas a clavar, Horacio. Después tenés que mandar la fotito, no te olvides. Felicitaciones, amigo, felicitaciones. Gracias, che. Amigo, que siempre está ahí, Horacio. Sí. Es como Dios, no lo ves, pero está. Ajá. Digamos, tipo, está siempre ahí acompañándonos. Abrazo Estimado grande. Héctor Nica Mancilla, hoy finalmente viniste. Sí, mañana no sé, mañana estoy más complicado. ¿Mañana es el turno más largo, el turno médico más largo, Sí, más papá. extenso? Sí. Porque hoy, ¿qué eran? 11 menos cuarto, algo así, y llegaste. Sí. Ayer habías avisado que posiblemente hoy y mañana no estabas al aire y aquí estuviste con nosotros y siempre es una alegría. Tengo un hambre. ¿Tenés hambre? ¿Qué estás en mandarina? ayunas? Sí. No, después me tomé un cafecito con un alfajor, pero igual. No, te agradezco. No, ahora voy a llegar a... Llegás a almorzar. Sí. Yo traje un huevo, no te compartí, perdóname, No, que no, me he educado. ¿Qué vas a No, almorzar? ¿Tenés ahí el menú, no? Y un bife chorizo. Con el Bien, hambre que liviano, tengo. algo liviano. Ah, tranquilo, Con sí. 3 huevos fritos. Sí, Y decís, me lo tengo merecido porque vengo del médico. Y después un tecito, para bajar, un tecito de hebra. En hebras. Medio litro de vino y Está bien. con soda. Y al otro Sodeado, laburo, ¿no? Sodeado, sí. Y a Y después redactar. un tecito para bajar. Claro, para bajar. Sí. Bueno, ojalá tu médico de cabecera no esté escuchando. No, es todo mentira. Sí, está bien. Necesito pedirles un favor nomás, Sí. antes de cerrar, último minuto, tenemos 2 segunditos nomás. Ya dejamos, ya cerramos, pero digo, si tienen frascos, ¿me pueden traer frascos? ¿De qué tamaño?
Y más o ¿Eso menos. de mermelada? Así tipo de mermelada, sí, Bueno, me me vendría voy a bien. Con fijar, tapa, dale. con tapa. Dale, dale. Sabes que en mi casa los estoy guardando para un amigo que los junta, le tengo ok. guardado como 10. Pero hay un asunto, hay gente que le sirve el frasco de tapa de plástico, por ejemplo, del café, Ajá. y gente a la que no, y es el frasco más tipo mermelada. No sé, Sí. ¿a vos te dan lo mismo a los dos? No. Yo- Tiene que ser de vidrio, ¿no? Lo que tenga, sí, si es de vidrio, sí, vidrio sí o sí. Ujú. Frasco con tapa rosca, en la medida de lo Dale, posible. entonces de vidrio. De vidrio, sí sí. o sí. Ok. Si tienen, porque mañana tengo que hacer análisis de orina, así que. No, mentira, no. Te quedaste en el Ni casi tiempo. que- perdón, Te perdón. quedaste en el Claro, tiempo. sí, se compra un frasco estéril. hace un Caía montón de con- tiempo. No, estoy haciendo yogur, por eso. Que caía con esos frascos de mayonesa gigante. Bueno, pero era un poco nomás. un poquito. No, fuera de juego. Estoy haciendo yogur y quiero empezar a experimentar y necesito frascos. Así Está que bien. si llegan. Bueno, tienen te traigo entonces. alguno- que sea 2, 3, como para Para arrancar. ir probando. Sí, así que bueno, eso nomás. En serio, guardé un montón, así que te traigo en la Bueno. mochila. Venga, gracias. Bienvenido será. Hoy es martes, si no te enteraste, martes 25 de agosto de 2026 y cerramos esta temporada esta edición de la temporada 11 de Arriba al Día en la producción Sandro Díaz. A esta hora en la redacción Fer Tornú y Tony Villanueva. Está Juri Quiroz aquí con nosotros y en la calle 24/7. Ya llega Laura a conducir Siempre Llegué Tarde. Comandante y Rodri Poloni, que tengan buen programa. Y compañeros, camaradas, coequippers del aire, Rodri Arredondo y Héctor Nica Mancilla, les deseo buen martes. Gracias. Nos vemos mañana. Mañana, como siempre, pasadas las 9:30 y antes de las 10, Arriba el Día en la 100.9. Ahora quédate con Laura La Pela Andreone, que llega a partir de la 1. Siempre Llegué Tarde en la 100.9.